Maldita sea, me desperté con un sistema de terror. 281, 300. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 281. Aparte de eso, también está la tenue luz dorada de la santidad que se extiende a los alrededores, llevando una calidez confortable que limpia las impurezas dentro de la mente. Un objeto épico prohibido y un pergamino de habilidad épico que fue contaminado por la santidad. Mirando los dos objetos en su mano en completo silencio, Leo no pudo evitar recordar sus descripciones en su mente. El objeto prohibido era en realidad un objeto normal que estaba contaminado por las reglas caóticas, el ki y los pensamientos llenos de la malicia de las bestias que murieron. Su obsesión persistente se fusionó con los objetos o pergaminos en medio de su creación, lo que provocó que la fuerza del objeto aumentara considerablemente. Sin embargo, en ese momento, los objetos también tenían efectos negativos que eran perjudiciales para el usuario de dichos objetos y habilidades. En pocas palabras, era un arma de doble filo. Lo único que lo hizo genial fue que el borde que apuntaba hacia el enemigo era mucho más afilado que el otro lado. Hasta el punto que un ser de un reino inferior podría posiblemente matar a un cultivador por encima de su reino si el objeto o habilidad prohibida se usara en el momento adecuado. En cuanto al objeto que fue contaminado por la santidad, opuesto al objeto prohibido y el pergamino de habilidad que fueron contaminados por la malicia, fue creado usando reglas puras y ki, lo que hizo que su fuerza aumentara en una cantidad considerable. Además, también llevaban ligeras trazas de suerte. Aunque nadie conoce todas las capacidades de la suerte, sus usos básicos son suficientes para hacer que el fracaso general de una persona disminuya en cierta medida. Aunque no era más fuerte que los objetos prohibidos en términos de fuerza general, estaba más allá de las capacidades de los objetos épicos normales. Además, a diferencia de los objetos prohibidos, los objetos que estaban contaminados por la santidad no contenían efectos negativos, lo que permitía usarlos sin temor alguno. Me pregunto qué pasaría si fusionara una habilidad que contuviera santidad y una habilidad prohibida. Sintiéndose divertido con sus pensamientos y curioso sobre el resultado si realmente los fusionaba, Leo leyó con entusiasmo la descripción de los elementos que tenía en su mano. Queriendo ver si se perdió alguna información sobre ellos anteriormente. Timbre. Fortaleza mental, épica. Una habilidad épica que se basaba en reglas puras relacionadas con la mente. Activación. Pasiva. Efectos 1. Aumenta la resistencia mental con respecto a las habilidades relacionadas con la conciencia, los deseos y los pensamientos en 2,5 veces. Efectos 2. Las capacidades de comprensión y el talento respecto al dominio mental se incrementarían permanentemente en 1. Coste de aprendizaje. 25.000 puntos de terror. Timbre. Anillo de depravación, épica prohibida, un objeto que corroe lentamente la conciencia de los seres que lo rodean, además, despertará lentamente la maldad de los seres vivos que fueron rozados por él, haciéndolos actuar sin razonamiento. Efecto. Usar el anillo de la depravación durante 1 hora afectaría lentamente la conciencia del usuario, haciendo que su mente se volviera borrosa antes de finalmente ser controlada por el anillo. Nota. Un anillo misterioso que fue contaminado por una aura desconocida de un lugar desconocido. Mirando fijamente el insulso anillo plateado que continuamente emitía un tenue brillo de oscuridad siniestra en su palma antes de centrarse en el pequeño cráneo esculpido en su centro que rezumaba luz roja, dándole la sensación de que el anillo estaba vivo, Leo no pudo evitar fruncir el ceño mientras pensaba profundamente. Todavía no podía librarse de la idea de que había elegido el artículo equivocado. Sin embargo, considerando que los efectos negativos del anillo eran relativamente más seguros en comparación con la otra habilidad prohibida anterior, Leo solo pudo ocultar su inquietud mientras escondía el objeto épico prohibido dentro de su inventario. Solo podía usar este objeto en combate. Además, no podía usarlo durante más de 1 hora. Al grabar este conocimiento en su conciencia, Leo decide entonces aprender el otro elemento en el acto, reduciendo instantáneamente sus puntos de horror en unos asombrosos 25.000 puntos, lo que provocó que el pergamino de habilidad en su otra mano descargara repentinamente un resplandor cegador que rápidamente disipó la suciedad que persistía en la atmósfera. Después de eso, el pergamino de habilidad comenzó a flotar misteriosamente frente a Leo, convirtiéndose en cenizas después de unos segundos antes de perforar su conciencia con una velocidad incomparable.
Similar al agua rompiendo la presa, la mente de Leo de repente fue barrida por una enorme cantidad de energía cálida pero desconocida, comenzando a reparar y fortalecer sus cimientos a gran velocidad. Además, los pensamientos negativos persistentes y caóticos que se escondían secretamente dentro de su conciencia y que se originaron a partir de su trauma pasado comenzaron a disiparse a una velocidad visible, convirtiéndose en algo nutritivo que fortaleció aún más los cimientos de su mente. Lentamente, a medida que pasaba el tiempo, la barrera incorpórea existente dentro de la mente de Leo comenzó a espesarse, un testimonio de que la resistencia de su mente aumentó drásticamente en comparación con el pasado. Incluso pude sentir que mi base se estabilizaba. Aunque todavía estaba muy lejos de mi objetivo, ya redujo el tiempo que necesitaba en un 25%. Con una respiración apresurada y una expresión de sorpresa, Leo abrió los ojos, mirando el panel de su personaje con emoción encontrada ya que no pudo evitar sentirse tentado a fusionar apresuradamente la habilidad fortaleza mental con las otras para aumentar su grado. Desafortunadamente, al observar sus habilidades, Leo solo pudo sacudir la cabeza con arrepentimiento. Experimente nuevas historias en Empire sabiendo que actualmente no tiene habilidades pasables que pueda fusionar con esto último. Bueno, incluso si los tuviera, si su grado no cumpliera con sus estándares, solo desperdiciaría su preciado intento de fusionar habilidades para obtener un ligero aumento en la fuerza general de la habilidad fortaleza mental. Solo podía esperar pacientemente hasta encontrar uno pasable. Por ahora, debía hacer todo lo posible para estabilizar mi reino para poder absorber aún más las emociones negativas persistentes dentro del firmamento. Dado el tiempo, Leo sabía que la energía negativa dentro de la atmósfera se disiparía completamente en una semana, lo que le hizo suspirar con arrepentimiento pensando en cuántos niveles podría aumentar si los absorbiera por completo. Desafortunadamente, su reino actual no le permitiría hacer eso, o de lo contrario podría explotar debido a una indigestión. En un abrir y cerrar de ojos, un día sin incidentes pasó en silencio. Leo, después de usar el último lote de plantas espirituales en su inventario, exhaló una bocanada de aire brumoso, extinguiendo la llama ardiente debajo del exquisito caldero antes de esconderlas dentro de su inventario. Agitando su palma, las docenas de botellas de pociones en la esquina de la habitación comenzaron a flotar en la atmósfera, deslizándose silenciosamente mientras seguían a Leo, quien caminaba hacia el mostrador de la tienda. Vigila la tienda mientras estoy fuera. Te daré temporalmente la autoridad para controlar esas marionetas en mi ausencia, no cometas errores. Lo entiendo. No se preocupe, maestro. Haré todo lo posible para vender todas las pociones. Leo asintió con la cabeza en dirección a Angélica y luego echó un vistazo hacia el hilo imperceptible que se extendía más allá del mostrador, indicándole que lo siguiera mientras salía de la tienda bajo la mirada confusa pero aterrorizada de Angélica. Continué leyendo en Empire crujido. Al ver que Leo finalmente desapareció de su visión, Angélica miró en secreto hacia el estante vacío detrás de ella con escalofríos, sintiéndose bastante temerosa mientras los pensamientos negativos resurgían en su mente. Se preguntó si su jefe veía cosas imperceptibles a la vista normal o si la mente de su jefe finalmente cedió y razonó que se trataba de alucinaciones. De cualquier manera, lo único que podía hacer era enterrar las dudas en su corazón. Incluso si trabajaba con miedo, este se veía compensado por el alto salario. Fuego fatuo. Vamos, te mostraré tu nuevo hogar. Susurrándole esto al fantasma que estaba a su lado, Leo avanzó silenciosamente hacia la puerta de la ciudad. Se podría decir que después de un día de reclusión, el cultivador de la ciudad ya había lidiado con la suciedad y los cadáveres de los cuasi demonios, humanos y bestias que se encontraban dispersos por la ciudad. Devolviendo la ciudad a su imagen anterior. Sin embargo, aunque ese era el caso, el olor a sangre y pescado en la atmósfera continuaba persistiendo, haciendo que un ser debajo del reino de formación del núcleo se sintiera instintivamente incómodo. Además de eso, se podían ver innumerables humanos con ojos ensangrentados, tez pálida y rostros demacrados moviéndose sin vida hacia la dirección de la puerta. Incluso podía oír vagamente a algunos de ellos murmurando continuamente mientras apretaban los puños en señal de negación, como si ya hubieran perdido el razonamiento. Suspiró. Así es la vida. La gente puede morir en cualquier momento. Un anciano que estaba en un rincón, observando a los humanos en movimiento, tomó un trago de la botella de vino que tenía en la mano y los miró con compasión antes de mirar las grietas del firmamento en completo silencio. En sus ojos se podía ver vagamente el anhelo y el arrepentimiento. Al oír esto, Leo solo mira al anciano antes de continuar avanzando hacia la puerta.
En el camino, miró secretamente hacia el cielo, observando las nubes oscuras que se avecinaban y que poco a poco aumentaban de tamaño, ralentizando la disipación de la energía negativa en el proceso. Estaba siendo alimentado por las emociones negativas de los humanos en duelo dentro del pueblo, dejando a Leo con emociones encontradas. Por eso necesito fuerza. De esta manera podría prolongar mi vida. Silbido. Sin detenerse, Leo caminó tranquilamente hacia las profundidades del bosque interminable, haciendo que la hierba y los árboles en su camino se balancearan siniestramente bajo la vista de la luz del sol antes de perder una cantidad considerable de su fuerza vital. El aire empezó a llevar un leve olor a podredumbre y frío que hizo que la atmósfera se humedeciera y oscureciera en cierta medida, haciendo que ligeras nieblas se elevaran desde el suelo. Además, después de que los animales mutados sintieron el aura de Leo, comenzaron a temblar instintivamente y a alejarse de él, haciendo que los puntos de terror de Leo fluctuaran antes de aumentar a baja velocidad. Aunque su ganancia podría considerarse pequeña, podría permitirle reponer sus puntos de terror, lo que le permitiría comprar algunos artículos diversos dentro de su tienda de terror. ¿Hasta cuándo me vas a seguir? Poco después de que la neblina que lo rodeaba se espesara considerablemente, Leo de repente se detuvo. Sus ojos tenían un rastro de intención asesina mientras miraba hacia su espalda obstruida en absoluto silencio, como si estuviera esperando que alguien o algo apareciera. Esperó pacientemente en su lugar. Mis sentidos me jugaron una mala pasada. Después de esperar 5 minutos, Leo no pudo evitar rascarse las mejillas con irritación, dejando una marca roja en su pálido rostro antes de continuar hacia adelante. Crack. Sin embargo, cuando estaba a punto de dar un paso adelante para continuar su viaje, el suelo en el que se encontraba de repente se derrumbó, rompiéndose en innumerables fragmentos similares a vidrios rotos mientras su pálido físico caía hacia él. Dirigiendo su mirada hacia abajo, Leo vio innumerables trozos afilados de vidrio que estaban cubiertos de sangre carmesí, brillando con una luz roja amenazante mientras esperaban que su cuerpo fuera perforado por ellos. Desafortunadamente para ellos, bajo la expresión tranquila de Leo, una repentina energía imperceptible agarró su ser descendente, provocando que se detuviera misteriosamente en el aire. Es interesante, sin saberlo, caí bajo la influencia de la habilidad de alguien. Si no me equivoco, era una habilidad que estaba revestida de reglas que superaban el 80% de la comprensión. ¡Qué pasada! Mientras Leo se deslizaba dentro de la atmósfera, el fragmento de vidrio roto debajo de él de repente emitió un sonido agudo y crujiente, haciendo que la expresión de Leo finalmente cambiara mientras una sensación peligrosa envolvía su alma. Los vasos rotos que se encontraban debajo liberaron instantáneamente una enorme cantidad de ki, convirtiéndose en picos sangrientos antes de expandirse enormemente bajo el velo del dosel de arriba. En un abrir y cerrar de ojos, cada trozo de vidrio roto dentro del hoyo alcanzó 25 pies de altura. Además, crea ramas de espejos afilados que se extienden al área circundante, penetrando los árboles sin obstáculos y cortando el césped sin hacer ningún esfuerzo. En cuanto a Leo, su parte inferior del cuerpo recibió innumerables heridas. Algunos de los fragmentos del espejo incluso se le clavaron en la carne, mientras que otros se podían ver clavándose en la superficie de su pálida piel, siendo teñidos por la sangre oscura mientras emitían un tenue resplandor de un rojo siniestro. Escupiendo sangre hacia el suelo, la expresión de Leo se volvió grave mientras miraba en silencio la silueta, materializándose junto al enorme árbol en la distancia con intención de matar. Lo sé, no esperabas verme, ¿verdad? Entrégame el objeto prohibido y el pergamino de habilidad que contenía santidad para que puedas descansar en paz sin experimentar dolor, o si no. Al ver esto, el hombre se lamió la comisura de sus labios resecos. Sus ojos revelaron un deseo malévolo mientras fragmentos de espejos rotos comenzaron a materializarse en la atmósfera detrás de su espalda. En su superficie se podía ver sangre carmesí rezumando continuamente desde lo desconocido, tiñéndolos con una luz amenazante mientras llenaban la atmósfera con un olor a pescado. Su luz siniestra incluso se fusionó con la niebla que Leo creó anteriormente, haciendo que llevaran un toque de enrojecimiento en su interior, que se extendió sin prisa hacia sus alrededores. Leo, al oír esto, no se molestó en responderle a la otra parte. Solo miró el rostro de esta última con una densa intención de matar. Lo reconoce como uno de los cultivadores que conoció dentro del completo dominio del anciano ayer. En ese entonces, debido a la cantidad de seres del reino de formación central que estaban presentes en ese momento, solo miró a este último antes de concentrarse en los elementos sobre la mesa.
Sin embargo, no esperaba que ayer fijara su mirada en mis recompensas, debería haber esperado esto. Sintiéndose decepcionado, Leo murmuró para sí mismo, provocando que el vacío detrás de él se agrietara, revelando una fisura llena de oscuridad y suciedad mientras una estatua de madera con la apariencia de un viejo búho que emitía un brillo verde salía de ella. En un instante, el débil resplandor rozó el físico herido de Leo, provocando que su carne se retorciera escalofriantemente mientras las heridas abiertas que recibió comenzaron a cerrarse a una velocidad visible. Al ver esto y comprender que no podía perder la iniciativa, el hombre lanzó apresuradamente un grito bajo, lo que provocó que los fragmentos de espejos rotos detrás de su espalda se dispararan amenazadoramente hacia Leo a gran velocidad, creando un largo rastro de color rojo tenue mientras se acercaban a Leo en un abrir y cerrar de ojos. Arma ligada al alma. Escala de venganza. Tomando apresuradamente la balanza de plata del vacío, Leo giró pesadamente y apresuradamente la balanza hacia los fragmentos que se acercaban, provocando que estos se redujeran instantáneamente a polvo al chocar. Esto provocó que la atmósfera se llenara de polvo parpadeante, similar a destellos rojos, mientras caían lentamente hacia el suelo. Al ver esto, el hombre suelta una risa astuta y sus ojos se curvan hacia arriba con pura felicidad antes de apretar su puño izquierdo al segundo siguiente. Crujido, crujido. En un instante, el polvo descendente de espejos rotos se detuvo en el aire antes de emitir una enorme y caótica fluctuación de ki, liberando después una brillante luz roja, que devoró todo a su alrededor antes de finalmente explotar. Aunque todo esto tomó mucho tiempo para ser descrito, ocurrió en apenas un segundo. Auge. Con un sonido atronador y un calor similar al magma ardiente, el diámetro de 1 kilómetro desde el centro de la explosión se redujo a nada, creando una enorme ola de vendaval destructivo que viajó hacia el lejano horizonte. Los árboles y las hierbas vibrantes que antes se balanceaban bajo el sol desaparecieron en lo desconocido como si no hubieran existido en primer lugar. La tierra que contenía vitalidad y vida también se volvió negra y carbonizada, dejando un enorme claro desprovisto de vitalidad, haciendo que el paisaje pareciera similar a un lugar abandonado por Dios. Tos. Mantente conectado a través del imperio. A 500 metros del centro de la explosión, se podía ver débilmente la figura carbonizada de Leo tosiendo con dificultad. Notablemente, le faltaba el pie izquierdo ya que parte de carne de su brazo izquierdo cayó al suelo, convirtiéndose en cenizas negras al chocar con el suelo carbonizado antes de ser transportada por el viento caliente. Además, todo su cabello había desaparecido, desplegando su cabeza calva y carbonizada hacia el sol abrasador de arriba. Toca toca, mientras el lugar parecía volver al silencio habitual, el sonido de las gotas de agua reverberó en su interior, el cuerpo herido de Leo tembló levemente mientras inclinaba débilmente la cabeza hacia la balanza de la venganza que estaba a su lado sin emoción, la cual, en un momento, se llenó hasta la mitad con líquido coagulado. Tos. ¿Qué clase de habilidad es esa? Si no me hubiera retirado a tiempo cuando sentí las fluctuaciones a mi alrededor, el daño que podría haber recibido sería mucho más grave. Sintiendo la emoción perdida hace mucho tiempo floreciendo dentro de su conciencia, el miedo familiar y el olor repugnante de la muerte, el físico de Leo no pudo evitar temblar. Al mismo tiempo, una extraña sensación de excitación, que casi no podía reconocer, hizo que la comisura de sus labios se curvara hacia arriba. Por primera vez en un par de meses, desde que llegó al pueblo, finalmente se sintió vivo. Muriendo inmortal. Sin perder tiempo, sintiendo al mismo enemigo acercándose desde el lejano horizonte, una luz verde llena de vitalidad floreció alrededor de Leo, aliviando el sufrimiento que estaba experimentando mientras algo de carne comenzaba a crecer de su cuerpo. Sin embargo, a medida que la habilidad lo ayudó a recuperar su salud perdida, la masa de sus músculos comenzó a reducirse a una velocidad visible, haciendo que su figura pareciera delgada y enfermiza, parecida a un cadáver a medida que su palidez se hace más evidente. Estaba claro que la habilidad estaba usando su carne para curar y regenerar su cuerpo incompleto. Leo, comprendiendo la limitación de su habilidad, inmediatamente sacó una serie de frutas espirituales dentro de su inventario, consumiéndolas en un abrir y cerrar de ojos, aliviando el hambre de su cuerpo mientras observaba el punto que se acercaba en la distancia. Mientras lo hacía, su rostro se llenó de tristeza. Aunque tenía la intención de resultar herido para maximizar la utilidad de su escala de venganza, nunca imaginó el enorme daño que recibió. Fue mucho más escandaloso que el daño que recibió en el pasado. Además, el reino del que causó esto solo alcanzó la última etapa del reino de la formación del núcleo. Además, basándose en su aura inestable, debería haber avanzado hacia dicha etapa.
Aunque él era el culpable, sabía lo resistente que era su cuerpo. Esto no está bien. La habilidad que acaba de usar fue simplemente destructiva. No debería haber logrado herirme gravemente después de que retrocedí 500 metros antes de que su habilidad explotara. Sintiéndose conmocionado mientras las dudas comenzaron a llenar su mente, la figura de Leo rápidamente se volvió incorpórea, fusionándose dentro de la atmósfera ruinosa antes de desaparecer por completo ante la faz del mundo. En el segundo siguiente, una luz intensa, creando una línea estrecha, surge detrás del cultivador que se acerca en la distancia, haciendo que la expresión del cultivador se congele en shock y horror. Sus ojos se dilataron hasta el tamaño de una punta de alfiler mientras inmediatamente desataba las reglas que comprendía, lo que provocó que su piel se volviera instantáneamente ensangrentada y cristalizada cuando la daga afilada que chocó con su cuello fue desviada por él. Barra oblicua. Sin embargo, aunque logró desviar con éxito la enorme fuerza que venía de la daga, su cuello aún recibió una herida profunda, desplegando la carne transparente detrás de su piel cristalizada. Además, dentro de las heridas, incluso podía sentir la regla imperceptible que comenzó a roer su carne, ralentizando su velocidad de recuperación en gran medida. Tú. ¿Cómo estás todavía con vida? Sintiendo sus entrañas temblar al ver la figura familiar materializarse detrás de su espalda, el hombre no pudo evitar exclamar con horror. Nunca esperé que el cultivador con un trabajo de clase que gira en torno a la elaboración de pociones pudiera sobrevivir bajo el ataque de sus habilidades, que incluso la etapa máxima del reino de formación del núcleo temía. Sin embargo, aunque el hombre estaba muy sorprendido, todavía se obligó a calmarse. Sus ojos se volvieron más serios y cautelosos mientras movía su mano derecha hacia un lado. En un instante, la atmósfera alrededor del hombre tembló violentamente, creando una fuerte opresión que brotó y descendió a la lejanía. Esto provocó que la velocidad de Leo disminuyera considerablemente, lo que le permitió al hombre distanciarse aún más de acercarse a Leo. Sal, espejo roto. Al mismo tiempo, mientras el hombre aumentaba la distancia entre él y Leo, de repente extendió su mano derecha hacia el vacío tembloroso, sacando algo dentro como una luz brillante, que contenía la escena del infierno inmediatamente reflejada desde el objeto dentro de su mano cristalizada. En la superficie del artículo, se podía ver la escena de un río de luto, hecho de innumerables almas oscuras, creando una ola imponente, actuando de manera similar al agua mientras chocan continuamente hacia la orilla, que estaba completamente hecha de cadáveres de diferentes razas. Al ver esto, el alma de Leo envía locamente una señal de socorro a su mente, haciendo que su rostro se ponga extremadamente pálido mientras activa inmediatamente su habilidad inmortal moribundo. Efectivamente, justo cuando el resplandor de la habilidad envolvió su cuerpo enfermizo, una enorme ola de corrosión, capaz de borrar la existencia del alma, el cuerpo y la mente, chocó fuertemente con su ser, provocando que Leo vomitara una gran cantidad de sangre oscura y volviéndole la mente borrosa. Además, el ki dentro de su ser se vuelve caótico, provocando que aparezcan más daños en el interior y el exterior de su cuerpo. Afortunadamente, debido a su oportuna activación de la habilidad inmortal moribundo, el daño que recibió se redujo en una cantidad considerable, permitiendo que la habilidad trabaje instantáneamente en la regeneración del daño recibido después de que la habilidad del enemigo perdió su energía. Bufido, con una expresión extraña en sus ojos, el hombre se vuelve más decidido a matar a Leo frente a él, cada vez más seguro de su suposición de que Leo tiene elementos relacionados con la defensa. Además, basándose en cómo Leo logra sobrevivir bajo sus sucesivas habilidades destructivas, el grado del objeto defensivo debería estar al menos dentro del rango del objeto prohibido épico. Tengo que matarlo en poco tiempo. No puedo cometer ningún error. Con una mirada maliciosa en sus ojos, el hombre corrió apresuradamente hacia la dirección de Leo, queriendo usar la ventaja que su arma ligada al alma creó anteriormente para matar a este último. Además de eso, también tomó un talismán amarillo dentro de su inventario, alimentando el 5% de su ki general hacia él antes de colocarlo en su armadura. Con él, su seguridad frente a emboscadas aumenta drásticamente, lo que le permite concentrar completamente su mente en matar al boticario. Tus tesoros, serían míos. Con la mirada borrosa, Leo apretó los dientes en agonía. La sensación de emoción, anticipación y miedo se apoderó de su corazón ilusorio mientras manipulaba el 25% de sangre viscosa dentro de la balanza plateada que tenía en la mano. Se podría decir que esperó pacientemente a que la otra parte mostrara sus cartas y llenó el plato vacío con su arma atada al alma antes de finalmente contraatacar.
Aunque hubo contratiempos, el plan general seguía por el buen camino. Quería ver qué pasaría si usara una cuarta parte del líquido congelado dentro de la balanza de una sola vez. Chisporrotear con un pensamiento, la escama plateada podrida en el costado de Leo se calentó de repente, evaporando el 25% de su contenido congelado a una velocidad visible, lo que provocó que un humo oscuro y nauseabundo saliera de ella, creando una niebla siniestra que llenó momentáneamente el cielo antes de desaparecer por completo en el siguiente segundo, como si Leo acabara de arrojar cenizas oscuras a la atmósfera para luego ser transportadas por el viento en el siguiente segundo. Sin embargo, al ver esto, el hombre que se acercaba de repente se detuvo en seco, sintiendo una repentina sensación de peligro que lo devoraba mientras se retiraba apresuradamente en la distancia. Sus ojos revelaban cautela, miedo y confusión mientras miraba con tristeza cómo se recuperaba Leo, incapaz de comprender lo que la otra parte acababa de hacer. ¿Qué has? Justo cuando abrió la boca, queriendo preguntarle a la otra parte sobre la misteriosa habilidad que acababa de usar, el estómago del hombre se hinchó de repente. Se oyó un estruendo parecido a un trueno rugiente desde el interior, seguido por el sonido horrible de huesos crujiendo. Tos. Con el dolor recorriendo su ser, los ojos del hombre revelaron un miedo y una agonía sin precedentes en su interior, mientras su estómago, al expandirse exagerando su tamaño, finalmente se rompió bajo la mirada anticipada de Leo. Estallido, la sangre y la carne florecen en el cielo, formando una escena espectacular pero extraña mientras reflejan los ojos emocionados de Leo. Las entrañas, especialmente los largos trozos de intestinos, volaron hacia la distancia, como confeti rojo que se esparció por la tierra ruinosa pero carbonizada, dándoles un rico color y vida. Además de eso, el grito, lleno de agonía, resonó en su interior, haciendo que los oídos de Leo se aguzaran como si estuviera escuchando una voz maravillosa. Ding. Vive nuevas historias en Empire. 10.000 puntos de terror. Aún sin terminar, los ojos de Leo de repente brillaron, observando el cuerpo tembloroso del hombre en la distancia antes de agitar malévolamente su pálida palma hacia él. En un instante, emanan de su mano una nube de humo siniestro que transmite una espesa aura de maldición que se infiltra profundamente en la piel y las heridas del hombre y desaparece al tiempo que hace que el temblor del hombre sea más violento. Aunque las heridas del hombre comenzaron a recuperarse del daño que recibió por la escala de venganza de Leo, el color de su piel comenzó a tornarse oscuro y amarillento, haciendo su apariencia mucho más extraña y horrorosa. Además de eso, un olor, similar a moco podrido que se originó de una forma de vida con infección, comenzó a flotar en la sombría atmósfera. Esto provocó que el color de la ligera niebla que se dispersaba alrededor se volviera ligeramente verde y amarillento. ¿Qué es esto? Al sentir finalmente la fuerza invasiva filtrándose en su carne y sus heridas, los ojos del hombre se contrajeron de horror. El dolor que estaba experimentando se amplificó con pliegues a medida que la sensación de la maldición, similar a la de gusanos que se arrastraban, emergía dentro de su conciencia. Además, incluso podía sentir que sus entrañas, su carne y su piel comenzaban a transformarse fuera de su control como si tuvieran mentes propias mientras comenzaban a moverse. Incluso si ya había manipulado sus reglas a su máximo potencial, solo ralentizaron los movimientos incontrolables de sus entrañas, carne y piel en una pequeña cantidad, dejándole entender que él cava una tumba para él. Combinando todo esto, la sensación de muerte y su olor descendieron a su mente, haciéndole arrepentirse de su acción. Finalmente comprende que la codicia solo lo llevaría al peligro. Hermano, todo fue un malentendido, por favor retracta tus habilidades. Fue doloroso. Ya no volvería a repetir mis errores. No pasó ni un segundo cuando dijo esas palabras. El cuerpo herido del hombre generó de repente innumerables gránulos de pus. Fueron surgiendo lentamente en su interior antes de llenar cada rincón de su ser, transformando su apariencia en la de un ser monstruoso que estaba lejos de ser humano. Poco después de 3 respiraciones de desesperación y arrepentimiento, los gránulos en el cuerpo del hombre explotaron repentinamente, supurando una mezcla de pus, trozos de carne y sangre coagulada que llenó el suelo con su inmundicia. Su olor divino, suficiente para revolver el estómago, llenó instantáneamente el aire, flotando hasta la nariz de Leo, provocando que la expresión de este último se iluminara mientras miraba sus puntos de horror que repentinamente aumentaron en 20.000 puntos.
Suspiró. Desafortunadamente, a pesar de que Leo ya había activado varias de sus habilidades destructivas e incluso retractado su habilidad Restrain, causando que sus habilidades pasivas de buff se escaparan bajo su control e invadieran imperceptiblemente el cuerpo del hombre minutos atrás, el hombre sorprendentemente todavía estaba vivo. Además, aunque estaba gravemente herido, Leo podía sentir un leve peligro que emanaba del hombre, un testimonio de que todavía tenía algo que podría amenazar su vida. Debería estar relacionado con el objeto que obtuvo del anciano. Es solo que no sé qué objeto era. Desafortunadamente, las descripciones que mostraron fueron limitadas cuando estábamos bajo el dominio completo, asegurando que nadie pudiera saber la información exacta que poseen y era para garantizar la seguridad de los cultivadores del reino de formación central de la ciudad en caso de que surgieran traidores en el futuro. No queriendo darle a la otra parte la oportunidad de contraatacar, Leo evaporó otro 25% del líquido congelado que contenía su arma ligada al alma, haciendo que el cuerpo del hombre se rompiera violentamente bajo su mirada, hasta el punto de que sus extremidades derechas se desprenden de su ser antes de lanzarse hacia la lejana distancia. Dejando una estela amarillenta en el aire antes de caer hacia la tierra carbonizada a 100 metros de ellos. Tu aventura continúa en Empire. Aún no es eso, las sombras alrededor del hombre comenzaron a agitarse, convirtiéndose en innumerables lanzas que contenían la comprensión de Leo de las reglas, retorciéndose violentamente dentro de la atmósfera húmeda antes de clavar la carne del hombre moribundo en un instante. Crack crack, sonido del cristal al romperse que se originó a partir del talismán que llevaba el hombre. Buak, con un rostro lleno de arrepentimiento, horror y dolor, sangre gelatinosa conteniendo pus podrido fluye sin control de la boca abierta del hombre, llenando su garganta hasta el punto que comenzó a ahogarse con dificultad. Sus ojos revelaban súplicas mientras contemplaba el rostro enfermizo y agonizante de Leo. Sin embargo, en lo más profundo, una llama burbujeante se estaba gestando. Si pudiera escapar de esta terrible situación, seguramente juraba al cielo que mataría a Leo y a las personas relacionadas con él con lo mejor de su capacidad. Solo necesito sobrevivir otras 5 respiraciones para activar esa arma. Tu alma estaba llena de odio. Mientras el hombre pensaba en formas para prolongar su vida, la voz fría pero sin emociones de Leo resonó en su mente, haciendo que sus ojos se abrieran con pánico mientras miraba la mano de Leo, que en un momento señaló su cabeza. En un instante, emitió una densa cantidad de ki, brillando con una luz azul deslumbrante mientras una serie de reglas comenzaron a adherirse a él. Con la ayuda de las reglas, el color de la pelota comenzó a cambiar, tiñéndose de un negro siniestro, un verde vibrante y una sustancia incolora. Su aura se vuelve más pesada y misteriosa, provocando que la atmósfera a su alrededor se vuelva borrosa al reflejar los ojos desesperados del hombre. Gorgoteo, no. Con un grito que surge de lo más profundo de su alma, el hombre observa horrorizado cómo la bola de ki se agranda dentro de sus irises cada vez más oscuros. Su calor roza su piel antes de chocar con su rostro ensangrentado. Auge. En un instante, un débil resplandor se eleva hacia el cielo mientras la cabeza del hombre explota como una sandía. Su cerebro rosado y los restos de su cráneo vuelan hacia la atmósfera. Algunos de ellos incluso golpearon el rostro pálido pero sin emociones de Leo, cayendo hacia sus mejillas mientras su olor desconocido bombardeaba sus sentidos. Pronto, comenzaron a caer, como gotas de agua mientras se deslizaban hacia sus labios antes de caer finalmente debajo de su barbilla. Haciéndole tragar saliva de pura curiosidad mientras resistía el impulso de lamerse los labios. Timbre. Felicitaciones por matar con éxito a un ser en la última etapa del reino de formación del núcleo. Más 2,250 exp. 10.000 puntos de terror. Más 1 piedra de iluminación. Al escuchar el sonido familiar de la notificación resonando dentro de su conciencia, Leo desvió su mirada hacia el cadáver mutilado en el suelo. Sus ojos revelaron una expresión extraña, con un dejo de contemplación mientras su rodilla delantera se arrodillaba frente al cadáver. Sin asco en su rostro, aún conservando su figura sin emociones, Leo hunde su mano derecha hacia la carne del cadáver, aparentemente buscando algo mientras el líquido pegajoso comienza a adherirse a su brazo. Después de eso, el olor del cadáver se magnificó repulsivamente por los pliegues, formando una ligera niebla verde que envuelve el rostro de Leo debido a lo cerca que está del cuerpo mutilado del cadáver. Buak, ruido que proviene del aire remanente en las entrañas del hombre, especialmente proveniente de su estómago.
Al sentir un objeto extraño y sólido rozando su mano dentro de las profundidades del cuerpo del cadáver, los ojos de Leo se iluminaron de repente, haciendo que la escena fuera bastante extraña y horrorosa considerando cómo sonreía fríamente mientras se inquietaba y examinaba las entrañas del hombre. En medio de su búsqueda del objeto sólido dentro del cuerpo del cadáver, parte del fluido corporal del hombre se esparce caóticamente, tiñendo la ropa oscura de Leo con pus amarillento. Su olor se vuelve más similar al del cadáver frente a él. Sin embargo, a pesar de que ese era el caso, a Leo no le importó su olor. De hecho, ni siquiera le preocupó cómo un pus amarillento comenzó a entrar en su boca. En sus ojos, solo existe la luz tenue y parpadeante dentro de las entrañas del hombre mientras intenta hacer todo lo posible para localizar su ubicación exacta. Debería ser el espacio de inventario de los humanos. Aunque los humanos no soltarían objetos ni pergaminos de habilidades después de morir, su inventario seguiría existiendo durante un período de tiempo definido dentro de sus cadáveres, es solo que algunos de los objetos que había dentro se desvanecían lentamente en el espacio desmoronado del inventario a medida que pasaba el tiempo. Como si los objetos se estuvieran descomponiendo, convirtiéndose en cenizas antes de desaparecer para siempre con el inventario moribundo. Leo reflexionó mientras recordaba la información relacionada con el inventario moribundo dentro del cadáver del humano que había aprendido de Sebastián. Se podría decir que quienes se enteraron de esta información hicieron un buen trabajo ocultándola deliberadamente. No solo evitaría que se produzcan caos y desconfianza entre los humanos, impidiéndoles cazarse entre sí para obtener los elementos dentro del inventario moribundo de sus compañeros de raza, sino que también permitiría a aquellos seres que conocen la información manipular secretamente el inventario moribundo para sus usos sin ganarse el odio de los demás. Si no fuera por la preocupación de Sebastián, Leo tal vez no lo habría aprendido, lo que le hizo suspirar mentalmente debido a lo cruel que era el mundo. Lo encontré. Poco después de desmembrar el cadáver frente a él durante un par de minutos, una pequeña piedra oscura del tamaño de un grano parpadeando con oscuridad como un vórtice de humo gris se podía ver girando continuamente en su centro, reflejado desde los iris grises de Leo. Su superficie sólida, que era más dura que cualquier material raro que había visto, hizo que Leo se estremeciera de frialdad, haciendo que sus ojos brillaran extrañamente mientras incluso su cuerpo, que siempre emitía frialdad, no pudo evitar temblar por el aura extraña que exudaba el inventario moribundo. Además, incluso podía percibir vagamente una regla desconocida que recorría su superficie. Desafortunadamente, debido a su fuerza limitada, solo podía sentirlo, pero no podía comprender sus misterios. Descubre contenido exclusivo en Empire. Así se veía el inventario, murmurando para sí mismo, ocultando la emoción que bullía en su interior. Leo, después de respirar profundamente, dirigió rápidamente sus sentidos divinos hacia la piedra parpadeante en su palma. En un instante, después de que sus sentidos divinos rozaran la superficie de la piedra, su respiración de repente se aceleró. Sus ojos se abrieron mientras miraba el espacio dentro del inventario moribundo en estado de shock. Bajo el sondeo de sus sentidos divinos, innumerables hierbas espirituales, materiales, objetos y pergaminos de habilidades, formando un pequeño montículo en el centro del inventario, se reflejan en la mente de Leo. Aunque la mayoría de ellos estaban solo por debajo del grado épico, su cantidad casi lo hizo salivar, lo que le provocó curiosidad acerca de cómo un ser del reino de formación central podía acumular esta enorme cantidad de riqueza. Sin embargo, considerando cuántos cultivadores murieron por la invasión días atrás, ya podía formarse una idea en su mente. Sin mencionar que esos cuasi demonios y bestias también dejan caer objetos después de morir. Espera, esto es, cuando Leo estaba a punto de retractar sus sentidos divinos del inventario moribundo en su mano, una ficha de madera parpadeante debajo de los innumerables materiales llamó su atención. Su superficie oscura a menudo parpadeaba con una oscuridad siniestra, ligeramente cubierta por docenas de luces, en su mayoría verdes y azules encima de ella, lo que casi le hacía incapaz de notar su peculiaridad. Solo sintió su extrañeza debido a su premonición, haciendo que su corazón latiera más rápido debido a la pura anticipación. Un objeto prohibido épico. No esperaba que tuviera uno de esos. ¡Qué suerte! De hecho pensé que había elegido un pergamino de habilidad con poder destructivo. Incapaz de contener su curiosidad, Leo, con un solo pensamiento, sacó la ficha de madera dentro del inventario con sus sentidos divinos, provocando que la piedra en su palma creara un vórtice gris que instantáneamente escupió la ficha de madera.
Al sentir su superficie rugosa y percibir la enorme cantidad de energía que transportaba, Leo activó su habilidad de escaneo del alma, revelando instantáneamente la información del objeto a su mente. Timbre. Vacío roto, épica prohibida, destrozando el espacio, manipulando sus reglas para lograr la teletransportación. Efecto. Después de activarlo, uno necesitaba esperar 5 minutos para lograr una teletransportación aleatoria, haciendo que uno apareciera en una ubicación aleatoria hasta 100 millas. Después de activarlo, no se podía cancelar a menos que quien lo activó muriera. Nota. Bueno, los efectos negativos fueron evidentes. Un objeto que podría permitirle a uno teletransportarse. Leo se conmovió al ver la descripción del objeto prohibido. Aunque su capacidad de teletransportarse al azar era bastante arriesgada y su tiempo de activación era bastante largo, si lo usaba correctamente, podría escapar de cualquier situación peligrosa y de una muerte segura. Suspiro tilde es solo que necesito activarlo antes de hacer algo arriesgado. Además, el riesgo debería ser lo suficientemente alto como para justificar que active este elemento. Pensando en ello, Leo no pudo evitar recordar la batalla anterior, sintiendo que el hombre se volvió complaciente debido a su reino, lo que lo llevó a no activar la ficha de madera antes de tiempo. Por lo tanto, esto causa la muerte del hombre. Debo grabar estas experiencias en mi mente. No podría repetir su error. Con un pensamiento, Leo cubrió los materiales dentro del inventario moribundo con sus sentidos divinos, transfiriéndolos luego al inventario de su sistema antes de quemar la piedra vacía con su llama infernal extrema. En un abrir y cerrar de ojos, una llama helada hecha puramente de oscuridad siniestra envolvió la piedra oscura, astillando su superficie lentamente y haciendo que su brillo se atenuara antes de volverse completamente negra carbonizada después de 1 minuto de quemarse. Crack crack. Bajo su mirada carente de emociones, Leo entonces apretó su puño, desactivando la llama extrema del infierno y, al mismo tiempo, haciendo que la piedra carbonizada en su palma se convirtiera en polvo, siendo luego transportada por el viento mientras sus rastros desaparecían con ellos. En cuanto al cadáver mutilado en el suelo, Leo decidió llevarlo consigo, planeando ver si podía convertirlo en una nueva marioneta. Con su reino, podría crear una marioneta con una fuerza comparable a un reino de formación central, con una gran posibilidad de llegar a la etapa intermedia y una pequeña probabilidad de llegar a la etapa final. Incluso si fuera lo primero, todavía estaría contento con el resultado. Recuerdo que todavía tengo docenas de cadáveres intactos dentro de mi inventario. Debería ser suficiente para crear cantidades de marionetas que tengan una fuerza comparable al reino de formación central. Desafortunadamente, todavía no tenía idea de cómo podía fusionar las reglas con el núcleo de la marioneta. Poco después de 1 hora de atravesar el bosque interminable, Leo finalmente llega a la periferia del insulso cementerio, solo para detenerse en su ubicación cuando la seriedad reemplazó su rostro sin emociones. Dentro de su línea de visión, el paisaje de destrucción que abarcaba el cementerio y su periferia entró en sus ojos sombríos. Los cadáveres mutilados e incompletos de los cuasidemonios y bestias todavía estaban en el suelo, descomponiéndose lentamente mientras la tierra blanda del cementerio comenzaba a consumir su esencia, provocando que los cadáveres se llenaran de restos de tierra en sus superficies y fueran envueltos por el aura de descomposición, permitiendo que el proceso de su descomposición se acelerara. Sorprendentemente, aunque el suelo estaba sembrado de cadáveres, la tierra carecía de sangre, como si la tierra ya los hubiera consumido sin perder una sola gota. Al mismo tiempo, el aura y la extrañeza del cementerio aumentan lentamente a medida que pasa el tiempo. Aunque el aumento no era perceptible para los demás, como dueño del lugar, Leo podía sentir los cambios sutiles que estaba experimentando. Después de eso, su nauseabundo olor llegó silenciosamente a los sentidos de Leo, mientras los gusanos blancos, retorciéndose animadamente dentro de la carne podrida de los cadáveres, se reflejaban en sus ojos. Como era de esperar, el cementerio tampoco escapó a la invasión. Aunque la expresión de Leo era tranquila cuando dijo esas palabras, la ira en sus ojos no podía ocultarse. Se podría decir que la mayor parte de su base estaba oculta en este lugar, y su destrucción podría afectar su velocidad de cultivo en una cantidad considerable. Esos seres. No los creé para dejar que el enemigo destruyera este lugar. Si no pueden dar una excusa razonable, consideraré la idea de reemplazarlos. Con la intención de matar cocinándose en su conciencia, Leo comenzó a avanzar hacia el centro del cementerio. En su camino, sus emociones a menudo fluctúan con inestabilidad al ver la devastación del lugar.
Incluso se detuvo en ciertos lugares donde sus hierbas espirituales estaban creciendo, solo para contemplar que las hierbas que estaba esperando pacientemente cosechar se habían aplanado, como un papel delgado, como si algo enorme las hubiera pisoteado. Además de eso, también vio una serie de marionetas rotas que yacían inmóviles en el suelo. Su núcleo estaba roto y sus pedazos estaban esparcidos por el terreno aplanado. Esta escena por sí sola permite que Leo forme una imagen dentro de su mente, provocando que la intención de matar dentro de su conciencia disminuya considerablemente. Clank, maestro, crack crack. A lo lejos, dos esqueletos plateados cubiertos de grietas en distintos grados se acercan lentamente a Leo, creando un sonido continuo de crujidos que resuena dentro del desolado cementerio. Sus figuras emiten una aura siniestra que provoca que la atmósfera a su alrededor se retuerza inconscientemente, mientras su reino inestable se extiende a su alrededor, dando una sensación de debilidad a aquellos seres que los ven, un testimonio de sus heridas. Mientras avanzaban lentamente, la llama que se apagaba en las cuencas de sus ojos revelaba miedo y arrepentimiento mientras se arrodillaban obedientemente detrás de Leo, quien todavía estaba mirando la granja en ruinas en un silencio ensordecedor. Pronto, después de un período de tiempo indefinido temblando, siendo torturado por el frío que Leo estaba liberando inconscientemente, un profundo suspiro de impotencia escapó de la boca de Leo. Sus ojos revelaron calma mientras desviaba su mirada de los restos de sus hierbas espirituales hacia los esqueletos temblorosos detrás de él. Después de un momento de silencio, Leo abrió la boca antes de preguntar con su habitual voz profunda. Cuéntame qué pasó. No me ocultes ninguna información. Temblar. Al oír esto, en lugar de sentirse aliviados, los dos esqueletos plateados sintieron que su conciencia se hundía aún más, sintiéndose extremadamente incómodos al ver que su amo no mostraba ningún enojo en su rostro. Explora más en Empire. Esta es la primera vez que ven este lado de su amo. Todo estaba en calma, sin ningún atisbo de fachada, pero aún sentían que su ser se sumergía en las profundidades del frío océano. Fue simplemente tortuoso e incómodo. Poco después de transmitirle la información a Leo, los dos esqueletos plateados continuaron arrodillados, con sus cabezas tocando la superficie del suelo mientras la llama en las cuencas de sus ojos se atenuaba. Debido a esto, sus ojos revelaban más agonía mientras hacían todo lo posible por reducir el sonido de sus huesos crujientes. Se podría decir que estaban arriesgando sus vidas solo para mostrarle a Leo su arrepentimiento debido a sus incapacidades. Crujido. Al observar las heridas de los dos, Leo sacudió la cabeza y luego, sin emoción, recuperó varias botellas de pociones de su inventario antes de arrojarlas hacia los dos. Esta acción suya provocó que los dos esqueletos plateados soltaran inmediatamente un profundo suspiro de alivio dentro de su conciencia mientras expresaban apresuradamente su lealtad. Encuentra a la bestia que escapa en 3 días. Después de encontrarla, transmíteme la información de inmediato. Ahora vete. Hablando fríamente hacia los dos, Leo cerró los ojos y comenzó a respirar de forma rítmica mientras el ki espiritual a su alrededor comenzaba a brotar hacia sus poros abiertos. Entrando en su pálido físico antes de circular hacia su núcleo licuado, haciendo que su núcleo seco recupere lentamente su brillo. Al mismo tiempo, su cuerpo también comenzó a recuperar su color original, volviendo lentamente a su apariencia cuando aún no había peleado con el hombre, aunque todavía se veía enfermizo debido a su físico delgado, su salud ya había comenzado a estabilizarse hasta cierto punto. Sonido metálico seco, al ver que Leo ya había comenzado a cultivar, los dos esqueletos plateados solo pudieron inclinarse profundamente en su dirección, revelando reverencia en sus ojos antes de proceder hacia la casa de madera en el centro del cementerio, planeando estabilizar sus heridas primero antes de ingresar al pozo prohibido para poder encontrar esa odiosa bestia. Se podría decir que después de la crisis de vida o muerte que vivieron hace unos días, su mentalidad ya había dado un cambio drástico, haciéndoles emitir una leve aura de madurez. Clank, no podemos desperdiciar la oportunidad que nos dio el maestro. Mediodía después, Leo abrió lentamente los ojos. Con una ligera respiración, una leve niebla escapó de su boca mientras corroía levemente el suelo en el que estaba sentado. Aunque sus heridas todavía estaban allí, su salud ya se había estabilizado, lo que le permitió a su fuerza de combate recuperar su estado máximo. Si los dos esqueletos plateados encontraron con éxito a la bestia escapada esta vez, ya podría comenzar a cazarla sin verse limitado por sus heridas. Aunque el reino de la bestia que había escapado alcanzó la última etapa del reino de formación del núcleo, según la información que transmitieron los dos esqueletos plateados, las heridas que recibió deberían ser mucho más graves que las de él.
Por lo tanto, naturalmente tardaría mucho tiempo en recuperar su fuerza máxima. Al menos, se necesitaría una semana o un mes para estabilizar su estado. Tu viaje continúa en Empire. Sin embargo, debido a lo grande que es el espacio dentro del pozo prohibido, podría llevar mucho tiempo hasta que los esqueletos encuentren su paradero. Ni siquiera yo había explorado un porcentaje de ese lugar. Reflexionando para sí mismo, los ojos de Leo no pudieron evitar revelar una densa cantidad de intención asesina al mirar sus plantas espirituales pisoteadas. Lo que hace que sus iris grises revelen un brillo peligroso mientras la determinación refleja su rostro pálido. Solo pude hacer eso para aumentar la velocidad y el alcance de la búsqueda. Sin más preámbulos, Leo comenzó a recuperar los cadáveres de los cuasidemonios y bestias dentro de su inventario, formando instantáneamente un pequeño montículo a su lado mientras su aura feroz se extendía rápidamente alrededor. Aunque ya llevaban días muertos, su imagen todavía podía oprimir el ánimo al verlos. Si alguien inspecciona esos cadáveres, se sorprendería instantáneamente al descubrir que el reino más bajo en medio de los cadáveres alcanza la etapa alta del reino de la fundación, mientras que la calidad más alta en realidad alcanza la asombrosa etapa máxima del reino de la formación del núcleo. En cuanto a la carne del alma naciente, Leo actualmente no tenía la capacidad de procesarla. Por lo tanto, las dejó todas dentro de su inventario para usos futuros. Sistema, muéstrame todos los planos de marionetas que tenía. En cuanto al plano que aún no había abierto, ábrelos todos para mí. Timbre. En un instante, el sistema invocado de repente emitió una intensa luz azul brillante, envolviendo su rostro antes de cegar momentáneamente su visión mientras revelaba una larga lista de planos frente a sus ojos. Como era de esperar, después de revisar todos los planos del sistema, todos ellos revelaron una forma extraña y horrenda, un testimonio de que el objetivo del sistema de difundir el miedo todavía no había cambiado. Afortunadamente, Leo ya se había acostumbrado a la extraña preferencia del sistema, lo que le permitió ignorar el fetiche del sistema. El sistema, poco a poco, el tiempo pasa. Después de una hora de leer cuidadosamente las descripciones de los planos disponibles para él y de seleccionar las marionetas que no lo satisfacían, la mirada de Leo finalmente se detiene hacia los 6 planos de marionetas dentro del sistema. Su grado varía desde avanzado hasta trascendido y sus capacidades eran extremadamente especiales en comparación con sus marionetas existentes que creó en el pasado. Uno de ellos era un títere avanzado llamado Ojo Anómalo. Era una marioneta hecha puramente de un solo ojo y tenía alas parecidas a las de un murciélago creciendo en su espalda. En su esclerótica, existen docenas de iris oscuros, similares a patrones repetitivos de círculos negros o grupos de pequeños agujeros, capaces de ver en diferentes ángulos y percepciones, lo que le permite ver a un ser con gran claridad aunque su ubicación estuviera muy lejos de él. Aunque su capacidad de combate era solo regular, su fortaleza radica en la exploración. El segundo modelo de marioneta se llamaba Rumer. Su apariencia era similar a la de un humano, pero carecía de parte superior del cuerpo. Además, su parte inferior siempre estaba excretando sangre, y los intestinos delgado y grueso que se balanceaban sobre él eran simplemente llamativos. Similar al ojo anómalo, la capacidad de combate del corredor era extremadamente limitada, pero su velocidad podía compararse con la de un ser del reino de formación central. Aparte de eso, las últimas 4 marionetas del plano ya entraron en el grado de trascendido. Una marioneta que, tras su creación, podría compararse con un cultivador del reino de formación central en términos de capacidades y fuerza. Aunque la marioneta carecería de las reglas que tenían los cultivadores del reino de formación del núcleo normal, lo que hacía que su fuerza fuera bastante limitada, y también el ki espiritual que su núcleo podía almacenar no se rellenaría con su propio esfuerzo, la marioneta aún podría mantener un reino de formación del núcleo durante mucho tiempo. Si sus números fueran suficientes, incluso podrían matar a un cultivador del reino de formación central, dado que el reino del cultivador no podía superarlos en una sola etapa. Si profundizara mi comprensión de la creación de marionetas mediante el uso de un par de medallones de mejora poderosa, podría comprender cómo fusionar mis reglas hacia el núcleo de la marioneta, haciendo que mi fuerza y capacidades de creación aumenten drásticamente en el proceso. Desafortunadamente, después de pensarlo profundamente, Leo finalmente sacudió la cabeza, arrojando esos pensamientos detrás de su espalda mientras miraba fijamente su base estabilizadora con arrepentimiento. Si decidiera hacerlo, todos sus esfuerzos por estabilizar su reino actual serían en nada, y lo peor, su base podría recibir algún daño debido a que a menudo experimenta inestabilidad.
Esto haría que su plan se frustrara, haciendo que su cultivo se estancara por un tiempo, o, en casos desafortunados, dañaría permanentemente su base. Resoplido. Liberándose de pensamientos innecesarios, Leo comenzó a concentrar su mente en el montón de cadáveres a su lado, siguiendo las instrucciones escritas en los 5 planos mientras innumerables pedazos de cadáveres volaban hacia su frente. Después de asegurarse de que la calidad de los materiales que eligió era satisfactoria, su dedo puntiagudo liberó de repente un fino hilo de luz que contenía una enorme cantidad de ki espiritual. En ese instante, un aura que contenía una fuerte opresión rezumaba del hilo que Leo había convocado, haciendo que el ruido que la naturaleza producía naturalmente se detuviera de repente, como si tuviera miedo de moverse bajo la presión que el hilo estaba liberando. En realidad, esta es la primera vez que voy a usar esta habilidad por completo después de haberla mejorado hace semanas, murmurando para sí mismo, sin sorprenderse por la fluctuación que emanaba el hilo, Leo comenzó a coser las extremidades frente a él con gran maestría, haciendo que su ser emitiera una aura profunda que era muy opuesta a su figura fría natural. Con un solo movimiento de su dedo, el hilo flotante se dividió en 5 partes delgadas, siguiendo su voluntad mientras perforaban simultáneamente la carne y cortaban extremidades sin obstáculos, provocando que la carne se retorciera locamente, como si estuviera viva debido a la acción repentina. Debido a esto, la sangre coagulada que emitía un rico olor a descomposición y restos de carne pequeña originados de las extremidades cortadas que Leo estaba cosiendo cayeron hacia el suelo, solo para desaparecer en el siguiente segundo debido a que la tierra blanda se abalanza sobre ellos, devorándolos hasta que los restos de carne quedan enterrados debajo de ellos. Poco a poco, a medida que pasa el tiempo, la carne frente a Leo comenzó a formarse en una estructura extraña, similar a un rompecabezas, a medida que su feroz poder comenzó a aumentar con el aumento de su masa. Aunque la extraña estructura todavía era una cáscara vacía, claramente carente de un núcleo para operar, ya había comenzado a emitir un aura débil que solo un cultivador del reino de formación del núcleo tenía. Esta escena hizo que el corazón de Leo se acelerara, haciendo que su velocidad de manipulación del hilo ki se acelerara en un 10% debido a la pura anticipación. Con su experiencia en el pasado, sabía que esta marioneta suya podría alcanzar la etapa intermedia del reino de formación del núcleo al completarse, incluso si fallaba, sus capacidades aún lo colocarían en la cima de la etapa inicial, lejos de la serpiente con cara humana que había creado semanas atrás. Batir listo. Finalmente llegó el momento de comenzar a crear su núcleo. Después de coser innumerables piezas de carne en una sola entidad basándose en el plano que flotaba a su lado, Leo exhaló una niebla de agotamiento, agitando ligeramente su palma después mientras el hilo de ki que su dedo puntiagudo estaba liberando se desvanecía en la nada. Con esa acción suya, la cáscara vacía frente a él, liberando una opresión siniestra, cayó al suelo sin moverse, mostrando instantáneamente su figura feroz pero extraña hacia el mundo. Aunque se veía hermoso bajo la mirada de Leo, solo lo miró por un segundo antes de concentrarse en crear su núcleo, si quería hacer que su fuerza alcanzara la etapa intermedia del reino de formación del núcleo, no podía permitirse el lujo de cometer un error o distraerse al hacer su núcleo. En comparación con unir sus piezas para formar una sola entidad, se podría decir que la dificultad de crear el núcleo de la marioneta es muchas veces mayor que la de esta última. Si cometía un pequeño error, el cuerpo del títere se convertiría instantáneamente de un tesoro en un trozo de poco valor, lo que le causaría una gran pérdida. Cuanto mayor sea la calidad del títere, mayor será la pérdida que sufrirá si termina siendo un fracaso. Uno de los mejores ejemplos de esto es el primer títere de cuervo que creó. En lugar de graznar, le gusta crear un molesto maullido, en pocas palabras, era un producto defectuoso. Cada vez que Leo lo recordaba, la comisura de su boca se contraía instintivamente, sintiéndose avergonzado en su interior. Si tuviera la capacidad de viajar en el tiempo, seguramente se daría una bofetada en la cara con mucha fuerza antes de regañarlo durante una buena hora. Suspiró. Desafortunadamente. Mediodía después, ¡qué vergüenza! Una luz dorada brillante, que contenía calidez, iluminó instantáneamente el espacio alrededor de Leo, derritiendo inmediatamente la niebla fría que permanecía en la atmósfera. Sorprendentemente, bajo el brillo de la luz dorada, el aura siniestra presentada dentro de la tierra blanda pareció retraerse levemente, haciendo que la mirada de Leo brillara extrañamente mientras miraba el objeto de abajo. En su pálida palma se podía distinguir una esfera hecha de oro puro, parpadeante con innumerables inscripciones, que brillaba con una luz feroz.
Su superficie sólida desprendía una sensación extraña, ya que se podía sentir una densa cantidad de ki licuado recorriendo su interior, un testimonio de su singularidad y calidad. Encuentra más capítulos sobre el imperio. Fue mucho más fácil de lo que pensaba. Es solo que crearlo consume más tiempo y ki espiritual, sin embargo, creé con éxito una marioneta de grado medio trascendido. Con una sonrisa en su rostro, Leo se acercó a la marioneta inmóvil en el suelo, abriendo con cuidado su carne antes de colocar la esfera dorada dentro. Y en el instante siguiente, los sonidos de golpes de carne y huesos comenzaron a resonar dentro de la marioneta inanimada en el suelo frío. Su carne comenzó a contraerse irritablemente mientras sus extremidades de 6 puntas, similares a látigos con longitudes que alcanzan los 2 metros, comenzaron a moverse caóticamente por sí solas. Sus 2 cabezas, una mirando hacia el cielo mientras la otra estaba sumergida en el suelo, comenzaron a crear un sonido risueño, parecido a un susurro demoníaco que podía conmover almas cada vez que la conexión entre ella y su núcleo se profundizaba. Contracción nerviosa. Sus párpados comenzaron a abrirse lentamente, revelando sus ojos oscuros y puros, que carecen de iris, liberando el terror que contenían mientras comenzaban a pararse sobre sus pies mutados. Muerte, no, deseos. Poco después de ponerse de pie con éxito, las 2 cabezas del títere trascendido detuvieron repentinamente su risa. Sus rostros, que miraban en 2 direcciones diferentes, de repente revelaron una profunda confusión, abriendo sus bocas simultáneamente, lo que reveló los dientes densos y afilados más allá que ocupaban todo el espacio interior mientras sonreían después. Riéndose de nuevo antes de murmurar en una voz baja pero profunda, suficiente para destrozar la mente de un mortal. Al escuchar esto, Leo no pudo evitar revelar confusión en su rostro, bastante seguro de que la marioneta que acababa de crear no tenía la capacidad de hablar, ya que la inscripción en su núcleo solo abarca el conocimiento de combate. Sintiéndose bastante curioso y al mismo tiempo temiendo haber cometido un error antes y haberlo pasado por alto, Leo revisó apresuradamente la descripción del títere. Timbre. Marioneta de 2 cabezas, trascendido grado medio. Una marioneta maldita creada usando los cadáveres de las bestias y cuasi demonios del reino de la formación central, la malicia y la obsesión persistentes del cadáver se fusionan en una sola entidad, generando una leve señal de inteligencia. Habilidad innata. Objeto maldito, raro. Atributos. Nivel 8 del reino de formación del núcleo. Podría aumentar un poco al absorber emociones negativas. Experimenta más en el imperio. Salud. 500. Almacenamiento de ki. 500. Resistencia. 500. Fuerza. 210. Velocidad. 150. Poder ki. 175. Habilidades. Habilidad. Ojos Jin, raro. Cuerpo de malicia, raro. Formación de extremidades, raro. Objeto muerto, raro. Inteligencia, élite. Cuerpo de malicia, élite. Aumenta enormemente la fuerza personal dentro del área llena de muerte, ira y descomposición en al menos un 25%, activación. Pasiva. Pasó algo similar con esos espantapájaros. Todos ellos estaban etiquetados como marionetas malditas. A diferencia de las marionetas normales, las marionetas malditas nacieron con una inteligencia débil, lo que hace que su probabilidad de formar un alma después de ser contaminadas por los rastros de las reglas de vida y muerte dentro del pozo prohibido aumente en pliegues. Sin embargo, la probabilidad de que eso ocurriera todavía era infinitamente pequeña. Leo, al ver que la marioneta frente a él no tenía ningún problema, exhaló un profundo suspiro de alivio, riendo fríamente después mientras comenzaba a enviar un comando mental a la marioneta. Muerte risita. Pronto, al imprimir números de comando hacia el núcleo de la marioneta, la cabeza de la marioneta, que estaba frente a Leo, de repente soltó una risa profunda y ensordecedora, agitando sus 6 extremidades erráticamente antes de precipitarse hacia la dirección del pozo prohibido. A su paso, la tierra fría sufrió una abolladura, haciendo temblar ligeramente el insulso cementerio mientras llenaban con tierra el pequeño cráter que el títere había creado, volviendo en el proceso a su aspecto anterior. Esto es. Al mismo tiempo, antes de que la marioneta desapareciera en el horizonte lejano, Leo, que estaba a punto de volver a crear marionetas, de repente reveló confusión y duda en su rostro, sintiendo que la cabeza de la marioneta que estaba mirando hacia atrás de repente sonrió en su dirección. Aunque su expresión era bastante débil, aún podía sentir la mirada profunda que le dirigía. ¿Tiene que ver con que son un títere maldito, o hay otra razón que hace que muestren signos de individualidad? Suspiro. Mi comprensión de los títeres aún era superficial.
Pensando en esto, sintiendo que la creación de marionetas contenía un vasto conocimiento y misterio que no podía comprender, Leo finalmente negó con la cabeza, suspirando profundamente mientras decidía enterrar esos pensamientos detrás de su mente. Con su reino actual, reflexionar sobre la inmensidad de la creación de marionetas solo lo afectaría negativamente. Si su suposición era correcta, los títeres deberían estar entre los Dao, haciéndole creer que actualmente estaba más allá de su alcance y comprensión. Bueno, con la dificultad de mejorar mi trabajo de clase, hay una buena posibilidad de que los 6 caminos que implicaba fueran extremadamente profundos. De todos modos, incluso si su suposición resultara incorrecta en el futuro, los 6 caminos que contenía su trabajo de clase deberían al menos tener rastros de Dao en ellos, lo que aún hacía que el trabajo de clase fuera extraordinario. Retirando la mirada del horizonte, Leo se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y cerró los ojos. Con una respiración rítmica, cae entonces en el proceso de cultivo, empezando a recuperar el ki espiritual que había gastado, haciendo que el insulso cementerio vuelva a su ensordecedor estado de silencio. Pronto, el tiempo pasa. El brillo del cielo ya se había desvanecido en el horizonte hacía algún tiempo, dando paso a la oscuridad que inevitablemente cubría los alrededores de la Tierra. Con su llegada, la niebla que contenía el hedor de la tierra comenzó a elevarse desde el suelo, haciendo que los árboles y las hierbas que se balanceaban siniestramente dentro del bosque comenzaran a humedecerse cada vez que la niebla rozaba su existencia. Susurro en el lugar desconocido, donde a menudo se podía experimentar lo extraño y donde a menudo se podía escuchar el graznido de los cuervos, se podía ver la pálida figura de Leo exhalando humo oscuro en su boca. Sus ojos parpadean levemente antes de abrirse, revelando los iris grises que contenían las profundidades desconocidas que eran similares al abismo. Finalmente terminé. Ya había vaciado mi inventario con los cadáveres de las bestias y cuasi demonios debajo del reino del alma naciente. Murmurando para sí mismo con cansancio, Leo silenciosamente desvió su mirada hacia el cielo. Ya habían pasado 5 días desde que regresó al cementerio. Sin embargo, todavía no había obtenido información sobre el odioso bastardo que destruyó su amada granja. Se podría decir que con su acción ininterrumpida, ya ha creado decenas de marionetas que van desde marionetas de nivel avanzado hasta marionetas de nivel medio, y a la mayoría de ellos, sin duda, les ordenó ayudar en la búsqueda de la bestia dentro del pozo prohibido, haciendo que el área de búsqueda aumentara drásticamente. Desafortunadamente, esa odiosa bestia probablemente corrió hacia las profundidades del pozo prohibido, lo que hace que sea difícil de encontrar. Tilde sin embargo, solo prolongaría su vida bastante. Clank. Maestro, por fin encontramos sus rastros. Clank. Maestro, por fin encontramos sus rastros. Cuando Leo estaba a punto de sacar su caldero, planeando lanzar una maldición hacia el odioso bastardo usando los restos de carne que le quedaban, la voz ansiosa pero emocionada del esqueleto 2 de repente resonó en su mente. Haciéndole detener su acción mientras una densa intención asesina, casi volviéndose corpórea, brota inmediatamente de su ser, haciendo que el esqueleto 2, que se acercaba apresuradamente a su ubicación, instintivamente retrocediera con horror. En la conciencia del esqueleto plateado, su alma envía repentinamente una señal de socorro dentro de su mente, provocando que sienta una fuerte opresión y sienta una muerte segura, como si cometer un error fuera a significar su perdición. Clank, el maestro se está volviendo más aterrador, llévame inmediatamente al lugar donde encuentres sus rastros. Dirigiendo su fría mirada hacia el tembloroso físico del esqueleto 2, Leo desapareció inmediatamente dentro de su ubicación, apareciendo junto al estupefacto último mientras ordenaba de inmediato. Sin más preámbulos, temiendo enfadar a su amo, el esqueleto 2 condujo apresuradamente a Leo hacia el pozo prohibido. Con un solo paso, los dos cubren fácilmente la distancia de 50 metros, creando un intenso vendaval de viento a su paso mientras llegan a la ubicación del pozo prohibido en menos de un minuto. A su llegada, Leo nota inmediatamente la existencia del ojo anómalo que creó hace un día al lado del pozo prohibido, flotando dentro de la atmósfera sin moverse mientras sus iris oscuros y densos se encogían lentamente hacia su ubicación después de notar su existencia. Leo, sin siquiera necesitar reflexionar, comprende de inmediato que el ojo anómalo era quien había encontrado los rastros de aquella odiosa bestia, por eso, sin siquiera detenerse, inmediatamente ordenó a la marioneta que liderara el camino dentro del pozo prohibido.
Ondulación. Ondulación. Dentro del lugar abandonado por la luz, tres figuras, rezumando una presión siniestra, descendieron repentinamente del cielo, provocando que los fluidos oscuros y pegajosos del suelo envíen una onda hacia lo desconocido, destruyendo el silencio eterno interior cuando golpean el suelo. Los huesos podridos alrededor, que contenían grietas y moho en sus seres, comenzaron a tambalearse bajo las olas de los fluidos, lo que provocó que algunos de ellos chocaran entre sí y finalmente se rompieran en pedazos antes de sumergirse lentamente bajo el agua oscura como boca de lobo, provocando que su existencia y sus rastros desaparecieran ante la faz del mundo. Ha pasado un tiempo, no esperaba extrañar este lugar. Espero que esas plantas espirituales que crecían en este lugar ya tengan frutos creciendo en ellas. Disfrutando del familiar olor a podredumbre y moho que crecía a su alrededor, la intención asesina de Leo se redujo bastante, haciendo un gesto hacia los dos para que se detuvieran por un momento mientras sacaba apresuradamente el caldero de su inventario. Para asegurarse de que nada saliera mal y para reducir los requisitos de su trabajo de clase 1, quería maldecir a esa odiosa bestia antes de comenzar a cazarla, sería mejor si me convirtiera en su maldición. Eso haría razonable el aumento de los requisitos del trabajo de la clase 1. Mientras pensaba en eso, una llama oscura y ardiente que exudaba una presión que golpeaba el alma emergió en su mano, iluminando oscuramente un poco el espacio a su alrededor. Bajo la iluminación y presencia de la llama, el ambiente circundante de repente sufrió un frío intenso, haciendo que el agua oscura debajo hirviera sin cesar, un suceso extraño comparado con el frío que emitía. Pronto, moviendo su dedo y enviando un rastro de llama debajo del caldero, la superficie del caldero oscuro instantáneamente se volvió roja metálica bajo la intensa temperatura que contenía la llama oscura, haciendo que la temperatura de su exterior aumente drásticamente, hasta el punto de poder fundir el metal y disiparlo en gas en cuestión de milisegundos. Chisporrotear, al ver esto, Leo arrojó toda la carne de ese odioso bastardo hacia el centro del caldero, provocando que se derritieran visiblemente bajo su mirada que contenía ira e intención asesina. Su sola acción ya demostraba lo decidido que estaba a matar a esa bestia de una sola vez, sin siquiera guardar algo de su carne para maldecirla más. Chisporrotear gota, 2 respiraciones pasaron rápidamente. Bajo la intensa temperatura del caldero, la carne de la bestia finalmente se licuó, volviéndose instantáneamente de un tono negro oscuro con un toque de enrojecimiento. Su aroma ya tenía un olor nauseabundo cuando Leo agregó su ki espiritual hacia ellos, siguiendo el conocimiento que tenía con respecto a la maldición, ya que a menudo les agregaba su comprensión o ciertas reglas para fortalecer sus efectos. Mancha mancha, bajo su sonido burbujeante y el salpicar de su esencia hacia los bordes del caldero, se podían distinguir vagamente los ojos sonrientes de Leo, mostrando cuánto disfrutaba el pensamiento de ese bastardo sufriendo una agonía que no podía explicar antes de morir bajo sus despiadadas manos. A decir verdad, se podría decir que era la primera vez que Leo mezclaba su odio y su intención asesina con las maldiciones, aunque ya había maldecido innumerables veces. Si recordaba correctamente, basándose en el conocimiento de la maldición sería mucho más potente si quien la maldecía añadía sus emociones negativas hacia ella, transformando su odio en tormento. En cuanto a la información exacta, el conocimiento de la maldición no la indicó, haciendo que Leo se lamiera la comisura de los labios con pura curiosidad y anticipación. Timbre. Felicitaciones por haber maldecido con éxito. Manténgase conectado con Empire. Efectos como los siguientes. Disminución drástica de la suerte, plaga de demonios mentales, ligera descomposición del cuerpo físico y el alma es invadida por el aura de la muerte. Timbre. Felicitaciones por comprender una regla bajo el Dao de la maldición, la regla de la intención de la desgracia. Timbre. Intención de desgracia, reglas 3%. Un pensamiento tuyo podría traer desgracia a alguien. Podría causar plagas, mala suerte, demonios mentales y otras desgracias al origen de tu odio. Efectos, bloqueados. Aumenta la eficiencia y la fuerza general de la maldición en un 25% y reduce considerablemente la mala suerte del cultivador. Esto fue inesperado. Desafortunadamente, para desbloquear la bonificación de reglas, necesitaba comprender al menos el 5% de dichas reglas. Leo pensó un momento. En cuanto a la descripción de la regla, a Leo no le pareció muy buena, ya que en su mente era simplemente similar a su habilidad Jinx. Es solo que su alcance era bastante alto y su activación era problemática. Al mismo tiempo, cuando el indicio de la maldición exitosa apareció en la conciencia de Leo.
En un lugar desconocido, donde se podían ver estalactitas afiladas brillando peligrosamente arriba, se alzaba siniestramente debajo una montaña de huesos grises, hechos puramente de restos humanos, estacionados, un cadáver enorme, de al menos 10 metros de altura, encadenado con metal dorado por todas sus delgadas extremidades, podía verse colgando inmóvil sobre la montaña de huesos, balanceándose siniestramente bajo las campanadas del viento. Si alguien aguzase cuidadosamente los oídos cada vez que el cadáver se balanceaba con el viento, seguramente oiría los sollozos de innumerables almas, como si estuvieran siendo atormentados por lo desconocido. Debajo de la montaña de huesos, se podía ver vagamente una silueta en movimiento hecha puramente de carne de innumerables bestias que aparentemente estaban cosidas de manera tosca en una entidad, mirando fijamente hacia el cadáver colgado arriba en puro shock y deleite. Su carne, que contenía innumerables ojos, se encogió simultáneamente al ver la silueta sin vida arriba, incapaz de controlarse mientras su cuerpo toscamente hecho comenzaba a temblar de pura emoción y duda. Esto es imposible. Este lugar era en realidad la tumba del gran demonio. Un demonio que incluso fuera de este pequeño lugar podría ser reverenciado como el señor de un dominio. ¿Qué implica ser señor de un dominio? Incluso si alguien alcanzara el reino del alma naciente, seguiría estando indefenso, como una hormiga al enfrentarse a este tipo de ser divino. En cuanto al reino exacto del cadáver, la carne en movimiento actualmente lo desconocía. No es que su conocimiento fuera limitado, sino que solo aquellos seres que van más allá del reino del alma naciente serían elegibles para aportar el conocimiento sin alarmar a la voluntad del cielo. Experimenta cuentos en Empire con su reino actual que no era ni la etapa media ni la tardía del reino de formación central, solo aprender ese conocimiento podría representar un peligro extremo para su ser, hasta el punto de que podría morir si atraía la atención de esa voluntad en el cielo. Solo sabía que el origen del cadáver era el del dominio del Señor debido a la presión que golpeaba el alma que estaba liberando. Aunque todavía estaba al pie de la montaña de huesos, a miles de metros de la ubicación del cadáver colgado, no pudo evitar sentir que lo estaban restringiendo mucho. Como si innumerables cadenas imperceptibles obstaculizaran su movimiento. Este tipo de carne celestial. Si consumo y asimilo algo de la carne del Señor del dominio a mi cuerpo, ciertamente podría alcanzar el reino del alma naciente, sin mencionar si consumo por completo su cadáver. Llegar más allá del reino del alma naciente podría estar a mi alcance. Pensando en ello, los innumerables ojos de la carne no pudieron evitar brillar fríamente, conteniendo una codicia sin precedentes que se volvió perceptible para la vista normal. Luego de eso, cambió a intención asesina ya que no pudo evitar recordar esos seres inmundos que fueron contaminados por la muerte que causaron sus heridas actuales. Solo pensar en estar a punto de ser asesinado por la bestia, el conejo plateado, que está debajo de él por 2 niveles hace que la carne sienta una vergüenza insoportable. Una vergüenza intensa que aún ahora podía sentir claramente dentro de su ser. No te preocupes, no te mataré fácilmente después de consumir esta carne. Sería mejor si asimilo a esos seres odiosos dentro de mi carne, haciendo que me acompañen durante toda mi vida. Paso, con una sonrisa maliciosa colgando de su rostro antinatural, la carne comenzó a escalar lentamente la montaña de huesos, queriendo consumir el cadáver en el menor tiempo posible. Solo pensar en ascender al reino del alma naciente llenó su mente de emoción, causando que su enfoque vacilara ligeramente debido al estímulo de obtener una gran oportunidad. Sin embargo, antes de que pudiera dar su 10º paso, la carne en movimiento se detuvo repentinamente en su ubicación, sus ojos se abrieron con miedo cuando la boca antinatural en la parte inferior de su cuerpo que se formó a partir de la asimilación con innumerables bestias que mató hasta ahora para estabilizar sus heridas hace unos días de repente se movió sin su control. Bajo el velo de la oscuridad y bajo la mirada temerosa de la carne, la boca cosida en la parte inferior de su cuerpo de repente sonrió maliciosamente en su dirección, como si contuviera conciencia por sí misma. Soy tú y tú eres yo. Sin embargo, dentro de poco, solo seré yo, tomaré el control de este cuerpo. ¿Qué? Resoplido. ¿Es este el rastro con el que estabas hablando? A 3000 metros de la ubicación de las montañas de huesos, las figuras de Leo, el esqueleto 2 y el ojo anómalo se detuvieron en seco. Sus ojos miraron fijamente los restos de la rata del reino de formación central que flotaba en la superficie del agua oscura con expresiones solemnes. Con solo las marcas de mordeduras desconocidas por todo el cuerpo del cadáver y las reglas desconocidas persistentes en la superficie de su ser inanimado, Leo estaba 75% seguro de que la odiosa bestia fue la que lo hizo.
El cadáver murió no hace mucho, probablemente hace menos de 6 horas. Esa bestia no debería estar tan lejos de aquí. Hablando con los dos a su lado con voz fría, restringiendo su intención asesina lo mejor que pudo, Leo inmediatamente sacó docenas de marionetas mortales dentro de su inventario, llenando su núcleo con su ki licuado antes de dispersarlos en todas direcciones. Bajo la mirada impaciente del grupo, las marionetas desaparecen inmediatamente dentro de las innumerables intersecciones de la cueva, creando innumerables ruidos extraños a medida que su distancia entre sí aumenta, aunque las marionetas que Leo había liberado eran solo de grado mortal, hasta el punto de que no podrían soportar un solo ataque de la última etapa del cultivador del reino de la fundación, su utilidad y función aún le permitirían localizar con precisión la ubicación de esa odiosa bestia si atacaba y destruía a cualquiera de sus marionetas. Incluso si esa odiosa bestia no destruyera ninguna de sus marionetas, si alguna de sus marionetas detectara el físico o la sombra de esa odiosa bestia, inmediatamente enviarían un mensaje a través de su débil conexión, asegurando que la bestia no pudiera escapar de su trampa. Solo un poco más, bestia odiosa, acompañarás mis plantas espirituales hacia el más allá, pronto, después de un cuarto de hora. Leo soltó una mueca fría mientras abría los ojos apresuradamente. En tan solo unos minutos de espera, sintió que 9 de las docenas de marionetas mortales que liberó habían encontrado su fin. Habían sido destruidas por una fuerza desconocida escondida en las profundidades de las diferentes secciones de la caverna. De esos 9, 4 de ellos murieron en direcciones diferentes, mientras que los otros 3 y 2 murieron simultáneamente en dirección opuesta. Basándose en su cálculo y en cómo esos 4 títeres emiten un grito de ayuda antes de ser destruidos, hay pocas posibilidades de que se hayan encontrado con esa odiosa bestia. En cuanto a los 3 y los 2 títeres que murieron simultáneamente en diferentes direcciones, no enviaron un mensaje mental a través de su débil conexión, lo que significa que murieron antes de que pudieran haber reaccionado. Esqueleto 2, ve a la dirección de la izquierda donde murieron los 2 títeres. Si te encuentras con esa odiosa bestia, haz tu mejor esfuerzo para sujetarla por un par de minutos. Clank, entonces maestro, ¿qué pasa si no era la odiosa bestia? Al escuchar esto, Leo miró fríamente al esqueleto 2, revelando después una sonrisa antes de responder. Entonces, eso solo significa que era una bestia en el reino de la formación central. Con su comportamiento habitual, hay una buena posibilidad de que estuviera protegiendo una planta espiritual en el segundo o tercer grado. Puedes matarlo y encontrar los frutos espirituales. Luego espérame hasta que termine de cazar a esa odiosa bestia. Sin esperar a que el esqueleto plateado dijera la información que dijo, Leo activó inmediatamente su habilidad de movimiento, invocando instantáneamente un leve brillo en sus plantas mientras la sensación de ingravidez envolvía su físico. Con una intención asesina perceptible emitiendo su pálido físico, la figura de Leo desaparece repentinamente en su ubicación actual. Vientos destructivos que contienen odio e intenciones asesinas brotan a borbotones cada vez que avanza, destruyendo la serenidad del lugar mientras el agua oscura debajo comenzó a surgir hacia los límites de la tierra en ruinas, moliendo los huesos flotantes hasta convertirlos en polvo en el proceso. Poco después de atravesar la estrecha cueva durante más de un minuto, acercándose a la caverna donde las 3 marionetas mortales perdieron su conexión, Leo se detuvo de repente, retrayendo su intención asesina hacia las profundidades de su conciencia antes de activar su habilidad de invisibilidad. Si pudiera tender una emboscada a la otra parte y herirla gravemente antes de que pudiera notar su presencia, entonces aumentaría drásticamente sus posibilidades de ganar sin estar sujeto a un riesgo innecesario. Aunque esta forma de combate podría hacer que otros lo odiaran, aún era mejor que resultar gravemente herido o morir solo para derribar a su enemigo mientras mantenía el ego sin importancia. ¿Qué ego? Ni siquiera pudo aumentar mi fuerza y mi seguridad. En un instante, después de activar su habilidad de invisibilidad, el físico de Leo de repente se volvió incorpóreo, ocultando cualquier fluctuación de ki espiritual y aura de vida que pudiera señalar su ubicación exacta antes de que desapareciera por completo ante las estalactitas de arriba. Aún sin terminar, Leo también preparó su arma ligada al alma y sacó una serie de botellas de pociones dentro de su inventario que estaban relacionadas con la recuperación básica antes de beberlas, asegurando una pelea prolongada sin quedarse sin energía mental, ki espiritual y resistencia en medio de la batalla. En un lugar abandonado por la luz, una fuerte presión descendió del cielo, barriendo el ser imperceptible de Leo mientras la sensación de estar restringido emergía dentro de su mente. Era como estar sumergido en agua espesa, lo que dificultaba su movimiento al menos en un 10%.
Sorprendido por el repentino acontecimiento, Leo instintivamente da un paso atrás, levantando la cabeza con cautela mientras dirige su mirada hacia el claro lejano de la caverna oscura. Tu próxima lectura te espera en Empire. En un instante, el paisaje de una enorme montaña hecha puramente de innumerables huesos podridos entró en sus sentidos estupefactos, haciendo que la mirada de Leo se oscureciera mientras el miedo no podía evitar surgir instintivamente dentro de su corazón. Incluso sin inspeccionarlos, sabía que los huesos provenían de innumerables cadáveres humanos, un pensamiento aterrador considerando que no tenía idea de cuántos humanos fueron sacrificados y asesinados para formar ese tipo de montaña. Además de los innumerables huesos que se encuentran esparcidos dentro de este maldito pozo prohibido, se necesitan al menos cientos de millones, o probablemente miles de millones, de cadáveres humanos para crear este tipo de ambiente infernal, haciéndole sentir un profundo temor al imaginar qué clase de existencia es capaz de hacer eso. En la cima de la montaña, Leo podía ver vagamente una serie de cadenas doradas que estaban cubiertas de musgo oscuro, enroscándose firmemente alrededor de las extremidades del delgado y gigantesco cadáver humanoide de arriba, haciendo que el cadáver desconocido quedara suspendido en el aire, a menudo balanceándose si una brisa rozaba su ser y liberando un grito conmovedor si sucedía así. Sorprendentemente, al pie de la montaña, al menos a cientos de metros de la ubicación de Leo, donde restos de materiales de marionetas yacían esparcidos sin vida, una extraña carne cocida, cubierta de heridas y sin parte inferior del cuerpo, se enfrentaba ferozmente a una masa de carne frente a ella. Sangre oscura brotaba de su cuerpo herido mientras sus innumerables extremidades que eran similares a lanzas afiladas creaban un sonido explosivo en la atmósfera, retorciéndose violentamente en el aire mientras se lanzaba amenazadoramente hacia la masa de carne que tenía enfrente. Sin embargo, probablemente debido a la supresión que era imperceptible y obstaculizaba su movimiento, el ataque de la extraña carne cocida fue rígido y lento, dándole a la masa de carne la oportunidad de evadir a tiempo. ¿Qué tilde te encontré? Al ver esto, Leo no atacó de inmediato. En cambio, se retractó de su intención maliciosa en lo profundo de su conciencia mientras se acercaba lentamente a su ubicación. Aunque no podía esperar para diseccionar esa odiosa bestia, Leo calmó con fuerza sus pensamientos caóticos ya que no pudo evitar sentirse dubitativo y confundido con respecto a la escena que ocurría frente a él. Basándose en su observación, las dos odiosas bestias en la distancia eran del mismo origen. El olor de su ser y el color de sus almas eran extremadamente similares a la forma de vida opuesta a ellos, sin embargo, estaban luchando entre sí con una densa intención de matar, claramente empeñados en matarse unos a otros. ¿Es esto una trampa, o fue el extraño efecto de mi maldición? No podía excluir la posibilidad de que estuviera relacionado con el extraño cadáver sobre la montaña. Al cerrar lentamente la distancia entre él y las dos carnes sin ser atrapado, Leo, con un brillo peligroso en sus ojos, lanzó su escaneo del alma hacia los dos, queriendo obtener información para evitar caer bajo sus habilidades desconocidas e inesperadas. Raza de carne, parte superior del cuerpo. Una raza única que era conocida por consumir la carne de todos los seres. Tienen la capacidad única de integrar la carne y la voluntad de los seres que habían consumido en su físico, creando un físico único basado en la carne que habían consumido. Habilidad innata. Devorador de carne, único. Atributos. Nivel 11, 15, del reino de formación del núcleo. Gravemente herido. Salud. 356, 750. Almacenamiento Ki. 360, 500. Resistencia. 498, 750. Fuerza. 325. Velocidad. 275. Poder Ki. 310. Habilidades. Habilidad. Manipulación de extremidades, raro. Manipulación de carne, raro. Devorador de carne, único. Consume e integra la carne y la voluntad en el propio cuerpo. Cuanto mayor sea el grado de carne consumida, mayor será la fuerza general del ser, sin embargo, a cambio, digerir la voluntad y la carne de seres de mayor rango conlleva un riesgo indescriptible y llevaría más tiempo. Activación. Pasiva. Al ver esto, Leo no pudo evitar jadear en estado de shock. Esta fue la primera vez que vio una habilidad única. Además, era una habilidad innata que podía crecer con el reino del usuario, lo que hacía que se volviera útil incluso en la última etapa del cultivo. Aparte de eso, también logró comprender el origen de los dos y cómo terminaron peleando entre sí. En realidad estaban peleando por la propiedad del cuerpo.
Uno de ellos era el cuerpo principal, que es la carne superior, mientras que el otro era la carne inferior, que ganó individualidad debido a que el cuerpo principal era incapaz de digerir la carne que consumía a tiempo, lo que provocó que la voluntad persistente dentro de la carne mutara, ganar oportunidades y desarrollar su individualidad en el proceso. Este potencial de habilidad innata única era extremadamente alto, pero los efectos negativos que tenía eran simplemente retorcidos. Sin embargo, la más aterradora es la habilidad de maldición. Si mi suposición era correcta, entonces fue la razón por la que la parte inferior del cuerpo se volvió sensible. Leo pensó mientras retractaba en secreto su rara habilidad de restricción. En un instante, la atmósfera que lo rodea cambia de manera sutil, volviéndose más pesada y siniestra mientras el aura imperceptible de mala suerte, decadencia y otros estados negativos se extiende a una velocidad apresurada, generando una ola invisible de aprensión que lentamente llenó la gran cueva. A medida que se extendían, la superficie del agua negra debajo, con una profundidad desconocida, comenzó a congelarse visiblemente, seguido por los huesos dentro de la montaña que comenzaron a arraigarse a una velocidad lenta. Aunque era demasiado lento, la estructura molecular de los huesos se volvió más frágil a medida que el aura de descomposición los invadía, aumentando la probabilidad de que ocurriera un accidente si alguien con un peso considerable los pisaba. Timbre. En cuanto a las dos carnes que luchaban al pie de la montaña de huesos, aunque habían sentido los cambios sutiles en la atmósfera, estaban demasiado concentrados en eliminarse entre sí como para ocuparse y distraerse con otras cosas. Con su instinto solo enviando una débil señal de socorro a su conciencia, concluyeron que los cambios sutiles en la atmósfera no eran suficientes para representar un gran peligro para sus seres. Una intuición precisa teniendo en cuenta que Leo acababa de retractarse de su rara habilidad de moderación. Que tilde con tu ser gravemente herido, solo durarías un tiempo antes de que pudiera consumir tu carne con éxito. No te preocupes, no repetiría tu error. Digeriré inmediatamente tu voluntad y obsesión antes de planear consumir el cadáver del gran demonio de arriba, llevaré el cuerpo principal a su máximo potencial. Soltando una risa antinatural hacia el lugar oscuro, la abominación que ganó sensibilidad evadió las extremidades arrojadizas del cuerpo principal, hablando en tono burlón después, al notar la fuerza y velocidad del cuerpo principal opuesto, comenzó a mostrar signos de debilidad. Aunque normalmente no podía compararse con el cuerpo principal en términos de reino y capacidades físicas, sin embargo, debido al ataque sorpresa que realizó anteriormente, el cuerpo principal sufrió heridas graves, lo que provocó que su fuerza disminuyera en gran medida en el proceso. Desafortunadamente, un ser en la última etapa del reino de formación del núcleo no era fácil de matar, o de lo contrario la carne inferior ya podría haber reemplazado al cuerpo principal y estaba comenzando a devorar el cadáver celestial sobre la montaña. Snort, vive nuevas historias sobre el imperio. Como ser nacido debido a la voluntad persistente y la obsesión, hablas demasiado. Con los ojos llenos de resentimiento y ansiedad, el cuerpo principal de la carne bombardeó la abominación frente a él con sus largas extremidades, generando un nítido sonido de azote en la atmósfera mientras los huesos grises debajo de ellos se convertían en polvo al ser fuertemente golpeados por sus innumerables extremidades. En un instante, una niebla blanca hecha del polvo de innumerables huesos llenó la atmósfera, ocultando la caótica batalla que se desarrollaba en su interior. ¿Qué hice para tener esta mala suerte? Mientras el cuerpo principal estaba pensando en una forma de matar su maldita carne inferior sin sufrir grandes heridas, los huesos debajo de él de repente emitieron un crujido, cediendo antes de desintegrarse repentinamente debido a su peso. Tomado por sorpresa, el cuerpo de carne se inclinó hacia un lado, lo que provocó que sus extremidades arrojadas fallaran su objetivo por centímetros mientras heridas de diversos grados aparecían por todo su ser debido al contraataque de la parte inferior del cuerpo. Solo espera. Te cazaré tarde o temprano. Entendiendo que las posibilidades de que matara la parte inferior del cuerpo eran infinitamente pequeñas debido a las heridas y la mala suerte que estaba experimentando, el cuerpo principal se lanzó apresuradamente hacia la dirección del cadáver del gran demonio sobre la montaña sin dudarlo. Si pudiera consumir y asimilar la carne del gran cadáver antes de que lo hiciera el cuerpo inferior, matar a este último sería tan fácil como aplastar una hormiga. Lo único que le hizo dudar antes fue la fuerte presión que los obstaculizaba. Además, no podía distraerse en medio de la asimilación con la carne, de lo contrario podría generar otra individualidad. Solo podía arriesgarme.
Dada la presión que aumentaba cada vez que se acercaban al cadáver del señor demonio, en comparación con él, naturalmente le tomaría más tiempo a su parte inferior del cuerpo llegar a la cima de la montaña de huesos. Aprovecharía esta oportunidad para asimilar rápidamente la carne y esperar lo mejor. Maldita sea. Sintiendo el plan de la odiosa bestia, los ojos de la parte inferior del cuerpo de Leo no pudieron evitar expandirse simultáneamente por la ansiedad, provocando que la parte inferior del cuerpo del primero generara instantáneamente otro par de piernas mientras intentaba interceptar el cuerpo principal que avanzaba hacia arriba. Aunque el plan del cuerpo principal estaba lleno de riesgos e incertidumbre, como cuerpo inferior, no dejaría fácilmente que su cuerpo principal tuviera la oportunidad de cambiar las cosas. No podía permitir que el cuerpo principal lograra aproximarse al cadáver celestial de arriba y ganara la oportunidad de asimilar su carne hacia su ser. Silbido. En cuanto a Leo, cuando sintió el extraño movimiento del odioso ser, cuerpo superior, de arriba, ya comenzó a avanzar a toda velocidad. Cubriendo instantáneamente una distancia de 50 metros por segundo, mientras un intenso vendaval se materializa a su alrededor en el proceso. Poco después de caminar hacia el pie de la montaña de huesos, la velocidad de Leo disminuyó repentinamente, pasando a 45 metros por segundo mientras la presión imperceptible que obstaculizaba su movimiento se hacía más definida y pronunciada. Además, también podía sentir que sus sentidos divinos en realidad estaban siendo restringidos por una fuerza desconocida, causando que su área de cobertura disminuyera al menos en un 5%. Esto ha aumentado otra vez. Después de que la distancia entre él y el cadáver desconocido que colgaba sobre la montaña de huesos se redujo considerablemente, la presión que Leo estaba experimentando se magnificó nuevamente, haciendo que su velocidad general disminuyera otros 5 metros por segundo mientras su cuerpo no pudo evitar tambalearse levemente debido a ser tomado por sorpresa por el aumento repentino del peso que soportaba. Además de eso, su alma también se sentía ligeramente rígida, como si estuviera sumergida en las profundidades del océano frío, lo que le daba la incómoda sensación de estar prisionero. Una presión que estaba afectando el aspecto general de la vida. Además, después de estar sumergido en la presión durante un corto periodo, pude sentir débilmente que mi base se fortaleció un poco. Sintiendo los cambios sutiles que sucedían dentro de su ser, Leo no pudo evitar disminuir la velocidad, cerrando los ojos después mientras su sentido divino se adentraba en su base estabilizadora. Aunque la velocidad del fortalecimiento de sus bases era extremadamente débil, hasta el punto de ser casi inexistente, aún así le dio a Leo una gran sorpresa, provocando que se olvide momentáneamente de la existencia de los dos odiosos seres de arriba. Si cultivaba en su ubicación actual durante bastante tiempo, estaba seguro de que el problema actual que enfrentaba debido a su base inestable se resolvería en solo un mes, lo que le permitiría finalmente avanzar hacia la última etapa del reino de la formación del núcleo de manera segura, sin verse afectado por problemas con respecto a la base inestable. Los efectos deberían ser mucho más fuertes por encima de la montaña. Al levantar la cabeza, Leo se dio cuenta inmediatamente de que la distancia entre las dos carnes había crecido al menos 100 metros en algún momento, en cuanto a él, todavía estaba a al menos 250 metros de ellos. Aunque la distancia entre ellos crecía visiblemente debido a que él disminuía deliberadamente la velocidad, Leo, bajo el velo de su habilidad de invisibilidad, no mostraba ningún tipo de pánico en su rostro. Había notado que la velocidad de las dos abominaciones comenzaba a disminuir en una cantidad asombrosa cada vez que avanzaban 100 metros. En ese momento, la velocidad de ambos se volvió tan lenta como la de una tortuga que avanza bajo la creciente presión, permitiéndole solo cubrir una distancia de 4-5 metros por segundo. Con la altura de la montaña de hueso, que alcanza fácilmente los 9 o 10 mil metros, probablemente les tomaría un par de días, semanas o incluso meses para llegar a la cima, haciendo que Leo revele una sonrisa malvada en su pálido rostro considerando que sus habilidades pasivas de buzz que había esparcido previamente ya habían comenzado a espesarse y perforar hacia los seres de los dos, acumulándose lentamente a medida que pasaba el tiempo. Me pregunto quién llegaría primero, la muerte o llegar a la cima de la montaña de huesos. ¿Qué no es este el mejor resultado? Seguramente sufrirían la tortura de mis habilidades pasivas debilitadas antes de morir finalmente, en mis manos. Retrayendo la mirada desde arriba, Leo comenzó a avanzar a paso lento, abriendo el panel de su personaje mientras comenzaba a reflexionar sobre qué tipo de habilidades debería fusionar. Después de un par de días de enfriamiento, el antiguo caldero, elemento de fusión, ya se había recuperado.
Su superficie oscura y exquisita daba una profunda sensación de contener innumerables Dao mientras parpadeaba silenciosamente con un brillo metálico dentro del sistema como si esperara que las habilidades ingresaran a su interior antes de fusionarlas a la fuerza en algo mucho más útil. Debería intentar fusionar dos habilidades raras y ver si podrían convertirse en una habilidad épica. Al mismo tiempo, mientras Leo estaba ocupado con sus pensamientos, lejos de su ubicación actual, se podía ver la figura del esqueleto 2 enfrentándose a una bestia humanoide podrida frente a él. La cara de la bestia solo conserva parte de su carne, dejando al descubierto una enorme zona de su estructura esquelética y dos ojos ardientes hacia el esqueleto plateado. Además, su cuerpo podrido estaba completamente cubierto de agujeros de putrefacción de distintos tamaños. Si alguien con ojos perspicaces los mirara durante un par de segundos, sentiría instantáneamente que los agujeros se movían lentamente, expandiéndose y contrayéndose como si estuvieran respirando, y vería los innumerables parásitos oscuros, similares a tenías, devorándolos. Clank, no eres la bestia odiosa. Desplegando una gran decepción en sus ojos ardientes, el esqueleto 2 desenvainó sin prisa la espada de hueso oculta en su alma, revelando una espada de hueso libre de impurezas con una superficie similar a la Vía Láctea. Mantente atento a las actualizaciones sobre Empire. En un instante, una intención aguda, que contenía una frialdad capaz de congelar las almas, se extendió hacia la lejanía, provocando que la bestia podrida a decenas de metros de distancia lanzara de inmediato un grito grotesco de incomodidad al ser rozada accidentalmente por la intención de espada del esqueleto 2. Clank, espero que no me decepciones, o de lo contrario mi maestro también se decepcionará. En un abrir y cerrar de ojos, un día pasó en silencio. Grieta. Dentro de la caverna abandonada por la luz, el suave sonido de huesos crujiendo resonó silenciosamente. La niebla blanca suspendida en la atmósfera húmeda mientras los huesos debajo continuaban agrietándose y desintegrándose bajo el aura de descomposición. Esto hizo que el suelo de la montaña de huesos se cubriera de polvo y fragmentos de huesos grises. A lo lejos, al menos a 1500 metros del pie de la montaña de hueso, se podía ver la silueta de Leo sentado con las piernas cruzadas sobre el suelo blanco, con los ojos cerrados mientras intentaba hacer lo mejor que podía para ajustar su físico a la presión actual que lo presionaba fuertemente. En comparación con el peso que enfrentó ayer al pie de la montaña, la presión que su físico, mente y alma estaban experimentando actualmente después de alcanzar la marca de los 1500 metros era 10 veces mayor que la de ayer, provocando que la solidificación de su base se acelerara drásticamente, hasta el punto de que ya podía sentir que la barrera entre la etapa intermedia de su reino actual hacia la etapa tardía del reino de formación del núcleo se aflojaba ligeramente. Por supuesto, incluso si ya pudiera avanzar con seguridad hacia la etapa posterior, probablemente optaría por contenerse. Sería mejor hacer que su base alcance su límite antes de avanzar hacia la siguiente etapa, permitiendo que su fuerza llegue más allá de lo que la etapa tardía normal del reino de formación del núcleo era capaz de hacer. Resoplido. Mi ki espiritual ya se había reducido en un tercio. Afortunadamente, las habilidades pasivas de Buzz no consumían ki espiritual, o de lo contrario no habría podido conservar mi habilidad de invisibilidad y ya me habrían descubierto. Levantando su cabeza sobre la montaña de huesos, Leo miró en silencio a los dos seres odiosos a 500 metros de él, desplegando una sonrisa cómplice en su pálido rostro al ver su lento avance. En comparación con ayer, su velocidad ya había bajado a 1-2 metros por respiración, la razón por la que todavía estaban en la marca de los 2000 metros se debía a que reducían la velocidad deliberadamente para recuperar su ki espiritual perdido y debido a que sus habilidades pasivas de Buzz los afectaban en secreto. Haciéndoles tropezar desafortunadamente, perder el equilibrio o pisar huesos viejos, provocando que a menudo caigan hacia atrás decenas de metros cada vez que la mala suerte los golpea. Desafortunadamente, probablemente debido a que su reino estaba por encima de él por una sola etapa o porque los dos eran contados como una sola entidad, lo que hacía que se llevaran la desgracia el uno al otro, los efectos de la habilidad del maleficio se ralentizaron. Todavía estaba muy lejos de su hermosa imaginación que la habilidad del maleficio causaría que los dos sufrieran mucho. La fuerza de la habilidad Jinx se volvió cada vez más insuficiente a medida que aumentaba el reino de mi enemigo. Como era de esperar, cuanto más alto era su reino, mayor era su suerte. Sacudiendo la cabeza, enterrando el pensamiento de mejorar su habilidad de maldición, Leo sacó una fruta espiritual de grado 2 de su inventario, consumiéndola en cuestión de segundos mientras su ki espiritual comenzaba a recuperarse a gran velocidad.
Poco después de que su ki espiritual se llenó, Leo abrió el panel de su personaje y miró hacia abajo antes de comprobar la nueva habilidad que había aprendido al fusionar sus dos habilidades raras existentes ayer. Protección contra el mal, épica. Una habilidad que podía controlar los pensamientos maliciosos de los seres hasta cierto punto, aumentando el odio, la ira y la intención asesina de uno en gran medida. Aparte de eso, también podía suprimirlos parcialmente. Activación. 50 ki espiritual por hora. Se podría decir que la nueva habilidad que había adquirido era extremadamente especial. Había entrado en la categoría de habilidades ofensivas y de apoyo que podrían ayudarlo mucho en ciertas situaciones. Desafortunadamente, no podía lanzarlo más allá de cierto alcance, o de lo contrario ya habría experimentado sus efectos en las dos odiosas bestias del frente. Era similar a la semilla fortalecida de la habilidad de pecado de los dos esqueletos plateados, no solo era mejor en términos de fuerza, sino que también mostraba inmediatamente sus efectos al lanzarlo, a diferencia de la semilla del pecado que necesitaba algo de tiempo para florecer. Pensando en ello, Leo estaba a punto de seguir moliendo sus cimientos cuando de repente, de la nada, el sonido de un grito incoherente resonó en la lejanía, seguido por las débiles reglas y el terremoto que se extendió en el área circundante de la montaña de hueso. La débil figura de las dos carnes, a 520 metros de su ubicación actual, de repente liberó un intenso brillo rojo, similar al espeso charco de sangre que instantáneamente llenó los huecos de los huesos debajo de ellos. Una luz tenue, con una intención aguda, emanaba de sus figuras mientras golpeaban fuertemente al débil ser que se retorcía y que apareció de repente a varios metros de ellos, provocando que fragmentos de huesos y carne salieran disparados hacia el cielo. ¿Hay una entidad viviendo en esta montaña? Debido a la distancia entre él y la batalla que se desarrollaba y debido a la supresión que limitaba el alcance de sus sentidos divinos, Leo no pudo obtener la información sobre el ser que se retorcía y que apareció repentinamente de la nada, haciendo que su expresión sea solemne mientras se apresura inmediatamente hacia la dirección de la batalla que se desarrolla sin dudarlo. Si no podía determinar la especie asa bestia que era capaz de sobrevivir dentro de ese lugar infernal, Leo no podría cultivar en paz en este lugar en el futuro. Auge. SHHHH. ¿Qué clase de bestia es esta? Esquivando con gran dificultad las fauces del gusano aparentemente de hueso frente a él, la raza carne, parte superior del cuerpo, no pudo evitar maldecir en voz baja, apretando los dientes mientras atacaba la brillante superficie blanca de la piel del gusano. Disfruta de nuevas aventuras del imperio. Timbre. Chillido. En un instante, una de las afiladas extremidades de la raza carne, parte superior del cuerpo, atravesó la piel ósea del gusano, lo que provocó que el gusano liberara instantáneamente un agudo sonido chirriante que se extendió y sacudió las mentes de las dos carnes. Rumble, sonidos de tierra temblando. Sorprendentemente, después de gritar en voz alta, los innumerables huesos debajo de las dos carnes temblaron agitadamente, explotando después antes de desplegar otro par de gusanos blancos con longitudes que alcanzan fácilmente los 10 metros. En cuanto a los dos seres odiosos sobre la montaña de hueso, debido a la acumulación de mala suerte dentro de sus cuerpos durante los últimos días, solo lograron llegar a 2/3 de la montaña de hueso, todavía bastante lejos de la cima de la montaña y hacia el cadáver colgado arriba. Su velocidad ya había caído a 1 metro por respiración, y su carne estaba cubierta de diversos grados de heridas. Además, se podía sentir el aura de descomposición plagando sus seres, ralentizando considerablemente su recuperación de salud y profundizando el dolor que sus heridas les transmitían a través de pliegues. Hasta el punto que su grito de agonía a menudo se podía escuchar resonando por todo el lugar a pesar de que estaban lejos de la ubicación de Leo. Un testimonio de la tortura que experimentaron en los últimos días. Se podría decir que después de que la parte inferior del cuerpo fue engañada por su cuerpo principal días atrás, su cautela con respecto a su área circundante aumentó drásticamente, a menudo causando que la parte superior del cuerpo recibiera algunas heridas y entraba en sus sentidos y área de efectos. Por lo tanto, la parte superior del cuerpo perdió su ventaja inicial sobre este último, dejándolo indefenso ya que solo podía confiar en sí mismo para matar a las bestias que aparecían en su camino mientras al mismo tiempo se protegía contra el posible ataque furtivo de su parte inferior del cuerpo. Básicamente, sus planes iniciales de usar la parte inferior de su cuerpo para despejar el camino resultan infructuosos. Maldita sea. Solo un poquito más y finalmente alcanzaré el límite de mi base.
Tu próxima lectura te espera en Empire. Sintiendo que su base de repente dejó de crecer, aparentemente incapaz de alcanzar sus límites, Leo no pudo evitar soltar un profundo suspiro de insatisfacción. Frunciendo el ceño, no pudo comprender por qué se detuvo de repente cuando estaba a punto de llegar a sus límites. ¿La presión no es suficiente o hay algo más? Incapaz de comprender dónde estaba el problema, Leo se levantó de su asiento a regañadientes antes de avanzar hacia la cima de la montaña de huesos. No creería que su fundación aún no llegaría a sus límites si la presión que soportaban su alma, su mente y su físico aumentara en pliegues. Afortunadamente, no me ocupé de las dos odiosas bestias antes, o de lo contrario seguramente atraería la atención de las bestias mutadas que viven en esta montaña. Al ver la destrucción causada por los dos seres odiosos en el camino, Leo no pudo evitar murmurar débilmente en voz baja, intentando usar sus sentidos divinos para ver si había rastros de carne dejados por los dos seres odiosos a su alrededor, pero solo en vano. Sintiéndose aburrido, Leo solo pudo invocar su panel de personajes, mirando hacia abajo solo para ver que sus puntos de terror aumentan en 50,000 puntos en un punto, llevando su riqueza a 325,000 en total. Con esto, podría volver a aumentar el nivel de su tienda de terror en 1 y comprar algunas hierbas espirituales en la tienda del sistema. Esta vez, planea hacer que 10 de sus marionetas trascendidas vigilen la plantación las 24 horas del día, convirtiéndola en el lugar más vigilado del insulso cementerio. Si todavía no pueden proteger la plantación, entonces no hay necesidad de que existan. Poco después de atravesar la tierra llena de huesos podridos durante un par de horas, Leo finalmente sintió que la presión que ejercía sobre su ser aumentó 3 veces, haciendo crujir un poco sus huesos mientras se sienta hacia el pequeño montículo en la distancia. Cerrando los ojos, la escena de su base crujiente pronto entró en sus sentidos, observando silenciosamente cómo se volvía más sólida y espesa bajo la presión apremiante, volviéndose más cristalizada a medida que pasaba el tiempo. Aparte de eso, también podía sentir la débil aura siniestra que se formaba dentro de su núcleo licuado, limpiando el ki espiritual que contenía y haciéndolos llevar un toque de tristeza con efectos desconocidos. Crujido. Poco después de 1 hora de observar en silencio su fundación, el sonido de un crujido inaudible de repente resonó dentro de su alma, dándole instantáneamente la sensación de sublimación por un breve segundo mientras un destello agudo no pudo evitar destellar dentro de sus iris grises. Al observar su base que finalmente había llegado a sus límites, Leo pudo sentir que el aura siniestra que se formó antes ya había ocupado el 10% de su núcleo licuado. Si usa alguna de sus habilidades ofensivas ahora mismo usando el aura siniestra, tipo de ki siente que su daño aumentaría al doble de sus efectos normales. Consolidando su capacidad para luchar contra seres superiores a su reino. Desafortunadamente, solo ocupaba el 10% de mi ki espiritual. Solo podía usarlo si estaba acorralado o mi vida estaba en riesgo. Sin embargo, incluso aunque ese fuera el caso, no había rastro de decepción en su rostro. En cambio, se podía ver un destello de emoción en las profundidades de sus ojos. Con su base finalmente llegando a sus límites, finalmente pudo intentar avanzar hacia la última etapa del reino de formación del núcleo sin ningún problema, de hecho, su fuerza incluso aumentaría drásticamente en comparación con otros cultivadores con solo una base mediocre. Espero que avanzar con una base que llega a sus límites no me decepcione. Murmurando débilmente para sí mismo, Leo, sin dudarlo, se retiró hacia el pie de la montaña de hueso, regresando hacia la entrada de la caverna mientras decidía avanzar en ese lugar. Si decidiera avanzar hacia la montaña de hueso, existe una gran posibilidad de que la energía que emana durante el avance atraiga la atención de las bestias mutadas en el lugar, distrayéndolo de utilizar plenamente los beneficios que obtendría en su avance, lo que lo llevaría a arrepentirse de ello más tarde. Además, también correría el riesgo de ser descubierto por las dos odiosas carnes de arriba, lo que haría casi imposible emboscarlos cuando surja la oportunidad. En cuanto al temor de que las dos odiosas carnes alcanzaran la cima de la montaña en su ausencia, la posibilidad de que eso sucediera era casi nula. Con su velocidad actual, por no hablar de una semana, incluso si les dieran un mes, no llegarían a la cima de la montaña. Bueno, incluso si de alguna manera, milagrosamente alcanzaran la cima de la montaña en un corto período de tiempo, aún podría interceptarlos ya que avanzar hacia la etapa posterior del reino de formación del núcleo no tomaría demasiado tiempo. Como mucho, podría avanzar con éxito al final del día.
Cerrando los ojos y sintiendo el ki furioso dentro de su núcleo licuado, Leo comenzó a intentar avanzar hacia la última etapa del reino de formación del núcleo. Respirando el espeso miasma que lo rodeaba hacia su físico antes de manipularlos basándose en su técnica de cultivo. Después de eso, los guió suavemente hacia su núcleo licuado mientras aumentaban visiblemente la cantidad de su ki espiritual cada segundo, acumulando suficiente cantidad antes de que pudiera intentar transformarlo en un estado sólido. Si logra reemplazar con éxito el ki licuado dentro de su núcleo con ki solidificado, entonces Leo finalmente se acercará a la última etapa del reino de formación del núcleo. Se podría decir que para que el cultivador avance hacia la última etapa del reino de formación del núcleo, no solo necesita reemplazar el ki licuado dentro de su núcleo con ki solidificado, sino que también necesita fortalecer aún más su núcleo. Permitirle a uno soportar el peso del ki solidificado sin arriesgar la vida. En pocas palabras, si uno quisiera utilizar y controlar un nivel más elevado de ki espiritual, su cuerpo debería ser capaz de soportar su peso. Pronto, el tiempo pasa, sin ningún accidente, el ki licuado dentro del núcleo de Leo finalmente se comprimió en materia solidificada. Que de repente rezumaba con una aura horrorosa que barrió cada rincón de su núcleo, provocando que las reglas densamente compactas que comprendía en el pasado mostraran signos de profundización. Haciendo que su núcleo crujiera levemente debido a la fuerza y presión que contenían antes de finalmente calmarse. Con su base actual llegando a sus límites, soportar el peso del ki espiritual solidificado era mucho más fácil de lo que esperaba. No esperaba que avanzar fuera tan fácil. En el segundo siguiente, después de que su ki espiritual se convierte en un estado sólido, una energía cálida que contiene una enorme cantidad de fuerza vital brota repentinamente hacia su alma. Fortalezca drásticamente su calidad y cantidad en el proceso ya que algunos de ellos se convierten en combustible para aumentar la fuerza de su físico. Haciendo que su pálido físico brille con palidez bajo el velo de la oscuridad mientras la presión que exuda naturalmente aumenta por pliegues. Además, la frialdad que contenía su cuerpo se volvió más horrorosa, haciendo que el agua oscura debajo se congelara visiblemente, volviéndose algo sólida. Además de eso, los huesos podridos que flotaban alrededor, balanceándose bajo la ondulación del agua, también comenzaron a agrietarse, siendo pulverizados en cuestión de segundos al ser sometidos al aura de Leo. Finalmente llegué a la última etapa del reino de la formación del núcleo. El reino del alma naciente ya estaba a mi vista. Timbre. Nombre. Leo Rica Frente. Especie. Demonio / entidad de nivel máximo. Clase de trabajo. Brujería primordial neutral. Poco común. Técnica de cultivo. Conquistador del alma inmortal, grado bajo inmortal. Esperanza de vida. 0. Habilidad innata. Corrosión mental, deseo pecaminoso. Físico. Cuerpo físico del alma. Reglas. Vida naturaleza, 63%, miedo a lo desconocido, 59%, desesperación, 10%, odio, 8%, muerte inevitable, 29%, sombras, 8%, rayo destructivo, 6%. Dominio incompleto. Dominio de muerte impredecible, nivel 4, dominio de distorsión de la realidad, nivel 4. Dominio completo. Dominio de la desesperación, nivel 7. Atributos. Nivel 11 Reino de formación del núcleo, 59, 42, 000 puntos de atributo gratuitos. 6 Salud. 750, 750 Ki. 2250, 2250 Resistencia. 750, 750 Fuerza. 420 Velocidad. 400 Poder Ki. 625 Poder del alma. 1500 Habilidades. Habilidades. Invisibilidad, nivel 10, niebla de ilusión, nivel 8, Jinx, nivel 6, alma constreñida, nivel 5, aura descompuesta, nivel 5, voluta de veneno, nivel 5, pesadilla, nivel 5, telequinesis, nivel 7, cuerpo físico del alma, nivel 9, condensar el alma chillando, nivel 5, escaneo del alma, nivel 8, físico fuerte, nivel 5, morir inmortal, nivel 6, habilidad de trabajo de clase. Conocimiento avanzado de pociones, nivel 5, conocimiento avanzado de marionetas, nivel 5, archivos del médico brujo, nivel 5. Puntos de terror. 325.000. En comparación con su fuerza antes de avanzar, Leo ahora podía sentir que su fuerza actual en realidad se elevó al menos en un 35% incluso sin usar el aura siniestra dentro de su núcleo, suficiente para vencer a su yo pasado sin despeinarse.
Incluso podía sentir que podía sostener un cultivador de la etapa temprana del reino del alma naciente durante una hora sin sufrir heridas graves. En cuanto a matar a uno, Leo piensa que necesita al menos alcanzar la etapa máxima del reino de formación del núcleo para poder intentarlo. Debería celebrar mi avance hacia la última etapa. Maldecir las dos carnes odiosas debería ser suficiente. Desplegando una sonrisa malvada en su rostro, queriendo probar los efectos de su ki solidificado, Leo rápidamente sacó el exquisito caldero dentro de su inventario, acariciando su superficie áspera con una mirada gentil en su rostro antes de comenzar a maldecir a los dos seres odiosos usando la carne que recolectó hasta ahora. Me pregunto si mi maldición solo afectaría a uno de ellos o a ambos. Su situación era bastante confusa. Sin embargo, si mi maldición logra matarlos a ambos, espero que cuente como dos muertes. Tu aventura continúa en Empire. Al mismo tiempo, lejos de la ubicación actual de Leo, donde se podían ver olas de agua furiosa elevándose incesantemente desde el océano azul, cubriendo el cielo azul con su poder, una bestia de 8 pies llena de músculos densamente compactados, con 6 brazos gruesos creciendo en su espalda, podía verse mirando el altar de piedra debajo con profundo pensamiento. Dejando que el agua pesada golpeara continuamente hacia el altar de piedra, provocando que éste emitiera un sonido ensordecedor y atronador que reverberó hacia el firmamento. Sorprendentemente, cada vez que el sonido llenaba la atmósfera, la grieta sobre el firmamento, que revelaba el vacío desprovisto de luz, se ensanchaba un poco, haciendo que los fragmentos de lo que parecían vasos arriba se agrieten continuamente, sus pequeñas partes se desprendieran lentamente antes de finalmente caer hacia el ancho océano debajo, lo que generó una ola de 1000 metros de altura en el proceso. Finalmente, la ola de 1000 metros de altura se estrellaría contra el altar de piedra, formando un ciclo sin fin. Aún es demasiado lento. Con esta velocidad, no teníamos esperanza de destruir esta enorme formación ni siquiera si esperábamos cientos de años. ¿Qué tilde y qué si ese es el caso? Nuestro único trabajo es agrandar la brecha dentro de la formación y dejar que el ejército entre en este humilde lugar. En cuanto a destruir la formación, ni siquiera el comandante tenía forma de destruirla, sin mencionar a nosotros. Al escuchar esto, la bestia de 8 pies negó con la cabeza, sin siquiera aclarar sus pensamientos hacia el monstruo que se escondía en las profundidades del océano mientras continuaba observando el altar de piedra de abajo. Chapter 300 Latest Stage of the Core Formation Realm, 2.